Muy buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Les saluda Sandy Seña, representante de Teide Electric, quien apertura los seminarios técnicos que venimos brindando. Me permito presentar a Teide Electric, empresa especializada en diagnóstico y pruebas eléctricas, así como también mantenimiento y montaje electromecánico de transformadores, además subestaciones eléctricas de media y alta tensión. Agradecerles por su participación en esta capacitación, un saludo cordial y un agradecimiento especial al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres. Invitarlos a que se unan a través de las plataformas de Facebook, SIP TV y a nuestro fanpage donde nos pueden encontrar como Grupo TID. Continuando con la Jornada Internacional de Seminarios, la segunda sesión del tema Implementación de Centrales Eólicas, nos acompañan los ingenieros Jorge Fernández Daer, ingeniero industrial electrónico, expresidente de la Sociedad de Medidas del IEEE, actual presidente del capítulo de Potencia y Energía de la sección IEEE en Uruguay. Él actualmente se desempeña como director en CIER. El ingeniero Israel Troncoso Flores, ingeniero electricista, él ha sido expresidente del capítulo de Potencia y Energía de la sección IEEE en Bolivia, cuenta con un certificado internacional en medidas de descargas parciales, además gerente técnico en FTI SRL. Recordar que al finalizar se va a realizar la ronda de preguntas. Las consultas las pueden hacer después de los 30 minutos de exposición mediante el chat o también a través de los comentarios en la transmisión por Facebook. Recordarles que hay un link donde ustedes se pueden registrar. Antes de iniciar con la charla de hoy, les hacemos llegar una cordial invitación para que se inscriban y obtengan su certificación, ya que la recaudación que se obtenga de este evento va a ser destinado como cuenta de apoyo solidario CIE, que servirá de ayuda a los ingenieros electricistas en mala situación económica, producto de los difíciles momentos que atraviesa el país. Ingeniero Jorge, ingeniero Israel, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, Jorge, comenzamos entonces con la segunda parte. sí, comenzamos con la segunda parte. Bien, Aclarar el tema de las preguntas se quedaron pendientes el día de ayer, se van a responder al finalizar la presentación. También como parte de esa presentación se va a abrir el micrófono para aquellas personas que quieran acotar algo o que quieran hacer alguna consulta en vivo y abriendo el micrófono, ¿no, Jorge? Eso es lo que se quedó en la reunión y exact- bueno, sin más, damos la bienvenida. exactamente. Hoy vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a ver si escuchamos otras voces también. ¿Comenzamos entonces? Sí, comencemos. Bueno, muy bien. Ayer habíamos quedado por empezar el tema de los sistemas SCADA. ¿Ah? Esto tampoco tiene grandes diferencias respecto a los SCADA tradicionales, pero agregan algunas particularidades de las centrales eólicas, ¿no? Como ustedes bien saben, SCADA, que es una sigla, que significa Supervisory Control and Data Acquisition. ¿Ah? En el caso de los parques eólicos, es una herramienta fundamental para el monitoreo y control de las unidades generadoras. ¿Se acuerdan que ayer mencionamos que en estas centrales normalmente no existen personas? Esto es totalmente de atención remota. ¿Ah? Y aparte, como dice ahí, en realidad toda la información está en un único sistema y ahí tenemos datos de turbinas, de las estaciones meteorológicas y lo tradicional que todos nosotros conocemos de la subestación elevadora, la típica subestación de transmisión, ¿no? Como ven, esto en realidad es un agregado, tiene un poquito más de información que en una estación de transmisión común. ¿Ah? Generalmente el operador lo que puede hacer con estos sistemas SCADA es enviar comandos. Como yo les dije, no hay gente en estos lugares, esto se comanda en forma remota y se recoge todo lo que son datos operacionales, luego se generarán reportes, etc. Y obviamente una parte importante de gestión de alarmas, ¿no?
En el caso de las turbinas específicamente, lo que es característico de los SCADAs de estas centrales de generación, recoge los datos de las turbinas, propiamente dicha, pero también de las estaciones meteorológicas que están en cada uno de los aerogeneradores. ¿Se acuerdan que ayer vimos un esquemita donde cada uno de los aerogeneradores tenía una pequeña estación meteorológica? Y bueno, obviamente la subestación elevadora también. Los parámetros de funcionamiento del sistema de control de la turbina también pueden ser modificados en forma remota. Y bueno, obviamente que el sistema SCADA sirve para compatibilizar todos los protocolos de comunicación que puedan coexistir, digamos, en una instalación de este tipo, ¿no? Generalmente estos sistemas, los SCADA, tienen también una definición de jerarquías de usuarios, no todos tienen los mismos derechos, accesos, etcétera, y esto se controla por usuarios y palabras clave, ¿no? Por ejemplo, en lo que uno ve normalmente, esto también depende de cada fabricante, obviamente, ¿no? Pero más o menos lo que uno observa en general, que para cada turbina, ¿no? Se observa, primero que nada, el estado, si está en servicio, fuera de servicio, en espera, etcétera, ¿no? Y después datos eléctricos como potencia, coseno phi, tensiones, corrientes, pero también tenemos otro tipo de parámetros, por ejemplo, la velocidad de giro, las temperaturas, ¿no? Y cualquier alarma que se pueda encontrar activa, ¿no? La estación meteorológica básicamente recoge algunos datos que son importantes para el tema de no solo el funcionamiento, sino la eficiencia, luego para poder resumir de alguna manera y calcular las eficiencias de estos equipos, ¿no? Velocidad del viento, la dirección del viento, la temperatura ambiente y la presión atmosférica. Son cosas básicas que miden las estaciones meteorológicas individuales en cada aerogenerador, ¿no? Bueno, y después sí, esto ya es lo que ustedes ya seguramente conocen, lo típico de cualquier escala, de cualquier estación de transmisión, ¿no? Tensiones, corrientes, potencias, tanto activa como reactiva, y todo lo que son alarmas y protecciones, ¿no? Eh, dejando de lado lo de la subestación, que es lo típico, ¿no? Hay también acciones que se pueden realizar, que el operador realiza en forma remota, como por ejemplo arrancar y detener cada turbina individualmente, ¿no? Lo puede hacer en forma individual, ¿no? También tiene forma de hacerlo todo el parque, puede sacar el servicio todo el parque. Ojo, sacar el servicio no quiere decir que abro el disyuntor de la subestación de transmisión, no, no. Simplemente le doy orden de parada, o sea, las máquinas van a pasar, perdón, a modo de detención, van a quedar detenidas, está todo energizado, pero no generan, no giran, ¿eh? Y el comando ese puede ser individual por turbina o colectivo a todo el parque, ¿eh? También le permite manejar el sistema de orientación del aerogenerador, ¿eh? Y bueno, ni que hablar que todo lo que son aparatos de maniobra en la subestación, ¿no? Lo que importa para hacer estudios y analizar los comportamientos de estos equipos son las cosas que se están mostrando en esta transparencia, ¿no? Como la curva de potencia, las potencias generadas, la disponibilidad de las turbinas, estadísticas de fallas. Todo esto permite a los ingenieros responsables de esos equipamientos poder mejorar, optimizar, hacer cosas que, en definitiva, como decíamos ayer, esto no se olviden que es un negocio, ¿no? Siempre se persigue la maximización del ingreso, ¿no? Bien. Bueno, generalmente, como yo les dije, tienen un centro de operación remoto, ¿no? Y normalmente, como estas empresas en general son multinacionales que tienen presencia en distintos países, les conviene ya en ese caso tener un centro de operación en su casa matriz que controla las distintas instalaciones en las distintas partes del mundo. También es posible, ¿no? No solo un monitoreo remoto común y silvestre como en una escada, sino que también puede ser, no digo que siempre, ¿no? Pero en algunos casos hay interés y tienen capacidad instalada como para poder hacer diagnóstico de lo que está pasando, no solo una simple recolección de datos, sino poder analizar el porqué de las cosas, ¿no? Y después, en definitiva, también está el dueño de la instalación, ¿no? Porque dejando de lado quién es el operador o quién mantiene el parque, en definitiva hay un dueño, hay alguien que es dueño de todo esto. Pero claro, la información que le interesa al dueño es mucho más reducida, ¿no? Y generalmente no son técnicos, sino que básicamente lo que interesa es el dinero, ¿no? Entonces, la información que puede llegar a interesar poder acceder en forma remota es, bueno, la potencia de energía y la facturación sin duda y pérdidas, ¿no? Porque eso es lo que afecta a su negocio, ¿no?
El esquema básico es realmente muy básico, acá tampoco hay grandes misterios, ¿no? Simplemente se acuerdan que ayer mencionamos que junto con los cables de potencia en el sistema colector también se tiende una fibra óptica que va recorriendo cada uno de los aerogeneradores y luego se recoge en un servidor, etcétera, con un software, etcétera, y se transmite vía internet al centro de control que puede estar a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Estas son algunas imágenes de escadas típicos de algunos fabricantes de la zona, ¿no? Como ven, hay de distintos tipos de pantallas, ¿no? Uno capaz que está más acostumbrado a ver escadas donde lo único que vemos son cosas eléctricas, parámetros eléctricos, como esta, por ejemplo, que está acá, que vemos potencias, tensiones, corrientes. Pero en realidad no se olviden que esto es un sistema mecánico complejo, ¿no? No es solo transformadores y disyuntores, sino que tenemos mucho más complejidad mecánica que eléctrica, ¿no? Por eso van a ver que, por ejemplo, hay pantallas que tienen que ver con partes mecánicas, con sistemas de lubricación, etcétera, con temperaturas, ¿no? O sea, es la única particularidad de una escala, de una central eólica, es que monitorea otras cosas que en una subestación de transmisión típica no se estila, ¿no? Bueno, y después obviamente como soporte a los SCADAs y todo eso se precisan siempre unidades remotas, ¿no? Unidades terminales remotas, como este es un ejemplo de un fabricante cualquiera, alarmeros también en el lugar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que haya un operario en forma local, pueda ver rápidamente qué está pasando, ¿no? Con indicaciones de alarmas, y después también lo típico de estos sistemas es tener una especie de log, ¿no? Donde uno puede observar cronológicamente todos los eventos. No todos los eventos son alarmas, no necesariamente, se informa mucha cosa, ¿no? Esto lo define, se define en la etapa de proyecto, y una vez configurado el SCADA, este sistema almacena todos los eventos que uno quiera que se registren, ¿no? Insisto, no solo son alarmas, pueden ser situaciones normales, pero que me interesa tener un registro. Bien, esto algo ya hablamos, ¿no? Pero por las dudas vamos a repetir un poquito. Ya habíamos dicho que el sistema colector es el sistema que recoge la energía desde los aerogeneradores, los cables de potencia, el cable de tierra y la fibra óptica, que es lo que permite justamente a la escada poder comunicarse con las unidades. Esto también ya lo vimos ayer, son las zanjas donde están los cables enterrados, con la fibra óptica y las protecciones y señalizaciones adecuadas, ¿no? Vamos a ver alguna imagen. Ayer no vimos imágenes, pero podemos aprovechar ahora, ¿no? Ya que hablamos de esto, para ver algunas imágenes. La idea de estas imágenes es mostrarle las distintas etapas de una obra, porque a veces uno puede acceder a un parque, pero cuando ya está funcionando, terminado, etcétera, y hay mucha cosa interesante que capaz que se pierde uno por no haber estado en la obra. Por eso me pareció interesante juntar acá algunas fotos, vamos a ver varias, ¿no? Esta es la parte justamente del sistema, el sistema colector, ¿no? Donde se hacen las zanjas que van entre los aerogeneradores y la subestación, pasando por cada uno de los aerogeneradores en el camino, ¿no? Ahí ven, acá está la zanja, en la foto de la izquierda, la zanja abierta sin nada tendido aún, ¿no? Y acá ya están tendidos los cables y ya está, incluso hay una parte que ya está cubierta de vuelta por la tierra, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la llegada de los cables a la base de un aerogenerador, antes de estar terminado incluso, ¿no? Aquí se ven los cables estos de color rojo, son los cables de potencia, ¿no? Estas son las mallas, perdón, los conductores de tierra, ¿no? Que son los que, ¿se acuerdan que ayer vimos que estaban interconectadas la malla del aerogenerador con la malla de la subestación, ¿no? Aquí ven, antes de que se tape todo y no se vea más, ¿no? De vuelta tenemos este cable negro, color negro que ustedes ven acá, es la fibra óptica, ¿no? Obviamente esto tiene una chaqueta que recubre todo, ¿no? Pero lo que se ve es la cubierta exterior negra, ¿no? Acá tenemos en esta imagen de la derecha, también vemos, por ejemplo, las cintas de señalización que yo les había comentado, ¿no? Donde esto sirve justamente para evitar que inadvertidamente alguien pueda dañar un cable al hacer una perforación, un poste, ¿no? Eso es básicamente lo del sistema colector, ven que no es nada complicado, ¿no? Ayer hablamos de ensayos de los componentes de una central, ¿no? Pero también hay ensayos dirigidos a la central como un todo, no como un equipo suelto, un transformador, un generador, sino como un todo, ¿no? Esto sí es exclusivo de las centrales eólicas. En general de las centrales de energías renovables, no solo eólicas, sino que en solares también se aplica, ¿no? Lo que pasa es que probablemente en el caso eólico sea un poquito más complejo por la complejidad del sistema, ¿no?
Vamos a ver un poco. Incluso alguien preguntó esto, así que ya de paso ya esto lo respondemos a quien preguntó ayer sobre las normas de ensayo y si se ensayaban o no las centrales eólicas. Aquí está la respuesta, sí se ensayan. ¿Ah? ¿Qué se pide? ¿Qué se ensaya o qué verificaciones se hacen? Bueno, eso va a depender de las regulaciones locales y nacionales, ¿no? En el caso de nuestro país, esto fue un aprendizaje, ¿no? Porque al principio, en los primeros proyectos, obviamente al no haber mucha experiencia, se pedía mucho, ¿no? Pero con el correr del tiempo se fue aprendiendo, se fue estudiando, se fue aprendiendo de los errores, como siempre, ¿no? Y las exigencias se fueron más y más y más, ¿no? Por eso digo que ensayos y verificaciones, ¿qué se hace? Y bueno, va del país, de cada empresa y según el grado de avance o madurez que tenga el mercado de renovables en ese lugar, ¿no? Pero básicamente la idea es que, bueno, estos ensayos, ¿para qué se hacen? Para garantizar un nivel mínimo del suministro de energía, porque en definitiva a la empresa de transmisión o de distribución no le interesa lo que hay adentro de la central, lo que le interesa es que no le estén inyectando una energía de baja calidad, ¿no? Porque eso en definitiva va a hacer bajar sus índices de performance, ¿no? Y después eso puede hacer que reciba penalizaciones de los agentes administradores del mercado, por ejemplo, ¿no? Luego que se hace también es verificar el comportamiento de la central y los sistemas de control. ¿Se acuerda que ayer le dijimos que las consignas se mandan desde el despacho de carga? Bueno, se verifica que efectivamente, si el despacho de carga le indica que se ponga a generar un determinado nivel de reactiva y activa, eso efectivamente se haga en forma automática, ¿no? Y lo otro que también se verifica generalmente es cómo se comporta una central cuando hay una anormalidad, un defecto, algo raro, ¿no? Algo que no es normal, ¿no? Una falla, una salida de una línea, etc. ¿No? Porque eso también es algo que es importante conocer cuál es la reacción de la central, ¿no? Hablando de normas, también ayer alguien nos preguntó esto, hoy tenemos acá un listado de normas, ¿no? Hay normas tanto IEEE o IEC, ¿no? Eso las menciono todas acá, esto es un listado, no vamos a entrar en detalle en cada una de ellas, ¿no? Vamos a ver algunos sí comenté sobre algunas de ellas, pero no podemos entrar en todo porque es demasiado tiempo, ¿no? Básicamente tienen, ¿ven? Dentro de IEEE un par de normas tenemos acá. Algunas hablan sobre cuáles son las exigencias, otras hablan sobre cuáles son los procedimientos de ensayo, como esta que tiene acá. Esta es la parte de, justamente en la IEC se mencionan los límites de emisión de por ejemplo, armónicos, etc. Esta otra norma IEC indica cómo se hacen los ensayos, cuáles son las técnicas de ensayo para hacer la medida de calidad de la energía. Acá hay otra para la medida de flicker. Flicker, no sé si ustedes saben, pero flicker es un fenómeno que, al cual el ojo humano es muy sensible. En realidad el flicker no se genera con la aparición de las centrales eólicas, sino que existe hace muchos años, que es la variación del nivel lumínico. Hola. Hola. Sí, Hola. estamos, ingeniero. Sí, hubo, no sé, algún problema hubo, creo que me perdieron, ¿no? Como unos 3 minutos más o menos. Está desconectado. Ah, per- perfecto. Bueno, estamos de vuelta entonces. Disculpa, no sé qué pasó. Eh, no sé dónde había quedado. Israel, capaz que tú estabas atento. ¿Me podés orientar un poco, por favor? Hola. Sí, Bueno, Jorge, seguimos. Ah, estabas pe- explicando de las normas o de la sea que está bien IEC y acá AAA. entonces. Ujú, correcto. Ah, perfecto, perfecto. Seguimos entonces. Bien, estábamos hablando, sí, de las normas, ¿no? En particular
Estábamos hablando de medida de calidad, medida de flicker. Estaba explicando el concepto de flicker, que es las variaciones a las cuales el ojo humano es sensible, el flujo lumínico. La aparición de las centrales eólicas, esto es un fenómeno que volvió a pasar, ¿no? Entonces empieza a exigir de vuelta, ¿no? Y hay medidas, vamos a ver sobre eso, vamos a hablar un poco más de detalle. ¿Qué más tenemos? Bueno, en general son todas normas, como ven, que tienen que ver con armónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, otras normas más. Ven que hay de todo un poco, hay una buena variedad de normas, tanto IEC como IEEE, ¿no? Y todas tienen que ver con cómo hacen los ensayos y cuáles son los límites admisibles para cada uno de los parámetros a medir, ¿no? Por ejemplo, vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esta norma, la IEC 61421, porque es bastante importante, por lo menos aquí se exige mucho esta norma, ¿no? Donde, por ejemplo, se hablan de especificaciones del aerogenerador, qué cosas tiene que cumplir el control de potencia, cuál es la protección de la red, cuáles son los tiempos de reconexión, ¿no? En el caso de o sea, ¿cuál es el objeto de esta norma? Es como dice ahí, ¿no? Es la definición. Bueno, parece que estamos teniendo algún problema con la plataforma. Vamos a esperar a que Jorge se reconecte. Hola. Hola Jorge, estamos teniendo algunos problemas con la plataforma. No sé si soy yo o somos todos. Al parecer es alguien que tiene, al parecer eres tú, Jorge. ¿Sí? Qué raro. Sí. Bueno, Parece que es el internet del ingeniero, del repositor. sí, bueno, qué raro, porque y es más, la tengo duplicada por dudas, pero bueno, ¿no? Está pasando, sí. A ver, si me dan un minutito, voy a ver si puedo hacer. A ver ahora, ¿está más estable ahora? Sí, está, a ver. Al parecer sí. Bueno, vamos a seguir así, veremos qué pasa entonces. ¿Están viendo la pantalla y escuchan? Sí, se ve, se escucha. Bueno, perfecto. Bueno, sigo acá y espero que ahora no cambie, ¿no? Bien, perdón. Estábamos hablando vamos a poner, ahí está el puntero láser, perfecto. Esta norma en particular habla de un único aerogenerador conectado a la red, ¿ah? Pero sin embargo, dice acá una frase, ¿no? Por ejemplo, eventualmente en grupos, o sea que también se utiliza, si bien el objeto principal de la norma es el hecho de un único aerogenerador conectado a la red, internacionalmente, y la norma lo dice también, que bueno, usemos estos mismos criterios de assessment, de evaluación, ¿no? Y de mediciones para las centrales eólicas. Esto es lo que hay hoy, ¿no? Bien. Como dice acá, los procedimientos de medida son válidos para aerogeneradores individuales con una conexión trifásica en la red. Pero la propia norma lo dice, ¿no? Que se puede utilizar todo esto para ensayos en parques eólicos y es lo que se usa, ¿no? Bien, la norma IEEE, la 1547, que es la otra, la de la otra familia, digamos, salimos de la IEC y vamos a la IEEE, ¿no? Define lo que es el sistema de interconexión, ¿no? de la central, ¿no? Y tenemos el sistema eléctrico, la red pública vendría a ser esta, y del otro lado, en el otro extremo, tenemos lo que es la central de generación distribuida, ¿no? Y acá tenemos una fuente de energía, ¿no? Esta norma, como ven, se aplica en general, es bastante amplia, no habla exclusivamente de viento, sino que dice fuente de energía, ¿no? Un sistema de conversión de energía, ¿no? Que pasa a ese parámetro que puede ser sol, viento, etcétera, ¿no? A energía eléctrica a través de un generador. Y después en el medio, ¿no? Entre la red pública y la central de generación, está lo que se define, según esta norma, como el sistema de interconexión. Y estos son los elementos que forman parte de ese sistema de interconexión. El sistema de control, el sistema de protección, el control de funcionamiento de un régimen y, bueno, por supuesto, siempre hay equipos auxiliares, ¿no? Esta es la definición de la norma. Esto es lo que se llama sistema de interconexión, ¿no?
Las normas exigen distintos tipos de ensayo, ¿no? Por ejemplo, los ensayos de tipo, ¿no? Como ustedes bien saben, esto en realidad, ensayo de tipo se exige a cualquier tipo de material que se utiliza en una red, sea un cable, un aislador, un transformador. En este caso estamos hablando de una central eólica, ¿no? Como que fuera un único producto, ¿no? También se le hacen ensayos de tipo, ¿no? Y básicamente este es el listado. No vamos a entrar en detalle cada uno de ellos, pero estabilidad en temperatura, cuál es la respuesta a condiciones anormales de tensión y también de frecuencia, los parámetros de sincronización con las redes, cuán íntegra se mantiene la conexión con la red y la limitación de inyección de corriente continua a la red, ¿no? El funcionamiento en isla. El funcionamiento en isla quiere decir que puede abastecer cargas en la cercanía totalmente desconectada de la red pública. En particular, en algunos lugares esto no se permite, por ejemplo en Uruguay esto no está permitido el funcionamiento en isla, ¿no? En caso de que suceda, automáticamente la central tiene que salir de servicio, ¿no? Inversión del flujo de potencia, aperturas de fases, reconexión, luego conexión de condiciones anormales, armónicos y flicker. Algunas de estas cosas las vamos a ver en imágenes reales, en registros reales, para que tengan un poco, que no se queden solo con un título, ¿no? Ensayos de producción, ensayo de tipo es para verificar que el diseñador lo sabe hacer bien. Ensayo de producción es cuando esto ya está fabricado, está funcionando, ¿tá? Por eso algunos de los ensayos, se repiten, ¿tá? Es simplemente para verificar que lo que estaba en el papel, lo que era un proyecto, luego de la ejecución, sigue siendo válido, ¿tá? Bien. ¿Qué más tenemos? Y ensayos de recepción, ¿no? Esto es como en cualquier otro producto también, es cuando el comprador, ¿no? Quiere ver qué me están entregando, ¿no? ¿Me están entregando algo de calidad, sí o no? Y se hacen alguna serie también de ensayos, ¿no? Algunos son repetidos, otros no tanto, ¿no? Pero estos son los que, por ejemplo, acá en Uruguay se les da mucho más importancia, ¿no? Que es el registro de los parámetros de calidad de onda, ¿no? Porque en definitiva, no se olviden que las empresas de transmisión o de distribución son bastante celosas en cuanto a lo que uno le inyecta a la red, ¿no? Por eso van a ver que acá hay una cantidad de ensayos que tienen que ver con, bueno, a ver, yo te voy a autorizar que tú inyectes energía a mi red, pero bueno, quiero ver que todo esto esté bien, ¿no? Que no haya flicker, que no haya armónicos, que los huecos de tensión sean limitados, que las variaciones de tensión en el arranque también, cómo se comporta ante un cese de energización, cómo se comporta en condiciones anormales, ya sea de tensión o de frecuencia. Y esto sí, esto ya no es tanto de calidad, sino más que nada de, ok, a ver, cómo funciona frente a una consigna que yo le voy a dar, ¿no? En cuanto a potencia activa y reactiva, ¿no? También, acá por lo menos, si bien no es específico de la central eólica, pero también se hacen verificaciones e inspecciones, las estándares y comunes que uno ve en cualquier estación de transmisión, ¿no? Ensayos en los disyuntores, los relés, en el cableado, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la funcionalidad de la escada también. Insisto, esto no es particular de un parque eólico, pero bueno, como hay una estación de transmisión también se hace, ¿no? Para que vean un poco la parte más reglamentaria, por lo menos aquí en Uruguay, ¿no? Les voy a hacer un resumen, no los voy a aburrir mucho, pero para que tengan un poco una idea de cuáles son las exigencias, que como les dije, esto, como dice acá, ha evolucionado en el tiempo, ¿no? Esto al principio era mucho más primitivo, digamos, y es normal porque, bueno, las empresas y la gente va aprendiendo, ¿no? Y se fue, aquí por lo menos empezó con exigencias muy básicas y después se fue viendo qué cosas se podían empezar a exigir más, ¿no? Aquí en Uruguay la empresa de energía eléctrica se llama UTE, como yo les dije ayer, es monopólica en transmisión y distribución, pero no en generación. La generación aquí en Uruguay está liberada, ¿no? Y las documentaciones o los contratos, ¿no? Las reglamentaciones están recogidas en un documento que se llama el convenio de uso, ¿no? Este convenio de uso, si bien obviamente está emitido por la empresa de energía eléctrica, está basado en normas internacionales, ¿no? Son las normas que acabamos de mencionar, acá no hay ningún misterio, ¿no? Generalmente UTE, creo yo a buen criterio, toma lo que ya se ha aprendido en otras partes del mundo, no tiene normas propias, aunque bueno, algún maquillaje más local puede ser que lo tenga, pero no tocan las cuestiones de fondo, ¿no? Está dividido en anexos, ¿no? Insisto, no vamos a entrar en mucho detalle, pero hay un anexo, el 1, que es un acuerdo operativo que dice cuáles son las condiciones, las potencias, etcétera, las condiciones genéricas, más tipo contractuales son estas, ¿no?
Y la parte técnica, que es la que probablemente nos interesa más a nosotros, está en otro anexo separado, donde están ahí todos los ensayos que en definitiva, una vez que estos ensayos pasan, ¿no? Se aceptan, se superan con satisfacción, recién ahí la central está autorizada a realizar la conexión a la red de la central generadora, ¿no? También se piden algunas cuestiones más, no tan técnicas, pero bueno, por ejemplo, tiene que haber un interlocutor técnico, normalmente este es un ingeniero, ¿no? Con determinada categoría, ¿no? No es un comercial, este tiene que ser un ingeniero, por eso dice es un interlocutor técnico, ¿no? Debe haber un proyecto de instalaciones interiores aprobado, ¿no? Por la empresa de energía eléctrica, por más de que la empresa de energía eléctrica no se mete en el interior, pero sí quiere ver, bueno, ok, a ver, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? No me conecten cualquier cosa, ¿no? Hay un tema legal también, que es un documento de asunción de responsabilidades, ¿no? En general esto lo asume el ingeniero asume la responsabilidad de lo que pueda pasar acá, ¿no? No se toman las cosas a la ligera, ¿no? Sino que hay responsabilidades legales, ¿no? Bueno, y después todo lo que son la documentación de todos los ensayos que se hicieron, inspecciones, verificaciones, todos los ensayos de tipo y de producción de los materiales y equipos que se usaron en esta central eólica, ¿no? El acuerdo operativo, básicamente, los aspectos principales, habla de cuál debe ser el mantenimiento de las instalaciones, habla un poco, obviamente, de que las conexiones y la operación tienen que ser segura y confiable. El hecho de las medidas de calidad, yo les había dicho recién, lo que le preocupa es que si una central de generación eólica está inyectando una baja calidad de energía eléctrica, esto le puede afectar a otros clientes. Por eso la empresa de energía eléctrica no quiere que le inyecten energía de baja calidad, ¿no? Bueno, toda la parte de protecciones, obviamente. Incluso, como acá hay relación entre instalaciones, ¿no? La empresa de energía eléctrica tiene sus instalaciones, ¿no? Y el generador tiene también sus instalaciones. Entonces, bueno, acá también en estos documentos se definen cuáles son los enclavamientos, se acuerda, ¿no? Esto se negocia, es un acuerdo entre dos partes, ¿no? Y después viene la parte que tiene que ver con el dinero, ¿no? Es los requisitos en la medida comercial, ¿no? Acá hay requisitos técnicos y también comerciales de facturación, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas de las cuestiones técnicas que se imponen en estos acuerdos, ¿no? Por ejemplo, que el transformador debe aislar la componente homopolar, que el neutro tiene que estar aterrado del lado de alta, que no energizará la red si está desenergizada, ¿no? En falla de la red dejará de energizar la red mediante dispositivos de corte, básicamente tiene que tener un disyuntor, ¿no? Y lo que yo les decía hace un rato, evitar el funcionamiento en isla, ¿no? Acá no está permitido el funcionamiento en isla, ¿no? Y después lo que se adjunta también, que esto puede ser dinámico, es más, hace poco esto cambió un poquito, los límites estos ya no son los mismos, ¿no? Por ejemplo, cuál es el comportamiento de la central frente a condiciones anormales de frecuencia. Entonces, generalmente lo que se entrega en ese documento es, por ejemplo, acá ven en este eje, los rangos de frecuencia, ¿no? Y cuánto es el tiempo máximo que se admite que esté fuera de la nominal, ¿no? Por ejemplo, entre 47 y 48 Hz no puede estar más de 5 segundos, ¿no? Pasado ese tiempo, la protección de la central tiene que dar una orden de apertura al disyuntor, ¿no? Lo mismo en cuanto a huecos de tensión, ¿no? También hay especificaciones cuáles son las variaciones en amplitud y las duraciones en tiempo admitidas, ¿no? Y después viene toda la parte de medidas específicas, ¿no? Esto se hace toda una serie de ensayos, ¿no? Que vamos a ver ahora con un poco más de detalles, pero básicamente, como dice acá, que ya lo mencionamos, medición de flicker, armónicos de corriente, huecos de tensión, variaciones de tensión, y algunas otras cosas más. Vamos a verlo mejor en gráfica, ¿no? Esto también ya lo mencionamos, es la verificación básica de los equipos, esto es básicamente equipos de la subestación, ¿no? Flickr, vamos ahora sí a entrar un poquito más en las medidas de calidad, ¿no? Aquí se define la medición de Flickr, se miden dos parámetros distintos, el Flickr a corto plazo, ¿no? Que es un periodo de integración de 10 minutos, ¿no? Y un Flickr a largo plazo, que es un periodo de integración a 2 horas, ¿no? Y se deben hacer, esto cambió, originalmente acá en Uruguay no era así, pero esto es como se hace ahora, ¿no? Se hacen dos campañas de medición, la primera sin aporte de la central, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque la red pública naturalmente tiene Flickr, ¿no? Entonces, si uno solo midiera el Flickr con el aporte de la central, no seríamos capaces de distinguir, bueno, cuánto está agregando la central, ¿no? Porque no sabemos cuánto había. Por eso
Al principio, lo comento porque al principio, hace muchos años, se medía solo se hacía una única campaña con la central generando, ¿no? Pero claro, ahí aparecían problemas de que al final no sabíamos si el flicker presente era generado por la central o ya existía de antes. Entonces, bueno, hoy se hace 7 días, ¿no?, sin aporte de la central sí conectada, ¿no?, pero sin generar, sin inyectar energía, ¿no? Es simplemente para caracterizar el nivel de flicker de la red en ese punto, ¿no? Y luego, 7 días después, ¿no?, se empieza a inyectar corriente, se empieza a inyectar energía, se hace generar a la central y se sigue midiendo flicker, ¿no? Luego, la norma, esto está en una norma, IEC, la 61000-3-7, ¿no?, dice cómo calcular, ¿no?, cómo calcular, no, cómo determinar si esa central cumple o no con lo que se exige en la norma, ¿no? Básicamente son estas fórmulas que ustedes están viendo acá, ¿no? Una fórmula es para el flicker a corto plazo y otra fórmula es para el flicker a largo plazo, donde ven que básicamente es una resta de los aportes con y sin, de la medida, perdón, de flicker con y sin aporte de la central, ¿no? Esto es lo que se aplica acá, que está sacado de la norma, ¿no? Para medir eso, ¿no?, el flicker, obviamente también hay una serie de exigencias en cuanto al instrumental a usar. Esto no se hace con cualquier registrador de calidad de servicio, sino que hay exigencias específicas. En realidad, esto obliga a que el registrador sea, digamos, es el líder mundial, ¿no? O sea, al nivel mundial, un clase A, de acuerdo a estas dos normas, 61000-4-15-4-30, es la máxima calidad posible de registro de calidad de energía, ¿ah? O sea, hay distintos fabricantes en el mundo de este tipo de instrumental, ¿ah? Pero los mejores son los que cumplen con esta normativa. Esto es lo que se está exigiendo acá en Uruguay. Hace unos años no se pedía esto, se pedía un poquito menos, ¿ah? Pero bueno, a medida, como les dije, a medida que se va aprendiendo, se va exigiendo cada vez más. Acá hay una imagen de una medida hecha aquí en alguna de las centrales eólicas acá. Normalmente lo que se hace, se utiliza el mismo cofre o tablero de frontera entre la generadora y la empresa de distribución o transmisión. En algún punto tenemos lo que son las borneras frontera entre los dos actores, ¿no? Y ahí es donde se conecta, supuestamente debería estar, supuestamente digo, ahora después vamos a ver porque no siempre pasa, ¿no?, pero uno debería tener disponible borneras para poder medir temporalmente nada más, por esto, como les dije, este equipo se deja aquí unos 14 días en total y nada más, ¿no? Pero eso debería ser posible sin interrumpir el servicio de la central, ¿no? Aquí se exige que los armónicos de corriente se deben medir hasta el armónico 50, ¿no? Esto está muy por debajo de lo que pueden hacer los registradores hoy, ¿no? Generalmente cualquier registrador de buena calidad mide bastante por encima del armónico 50, pero no importa, para los efectos de este control de la central, aquí se pide hasta el armónico 50, se pide un tiempo de integración de 10 minutos, se pide que se calcule, de acuerdo a la norma, la tasa de distorsión de la demanda, y hay que verificar que los valores de armónicos cumplan con los límites. Los límites están dados en esta otra norma, la IEEE 519, ¿ah?, donde, como yo les dije, esto estamos midiendo durante 7 días y 7 días, ¿ah? Justamente la idea es que, bueno, por lo menos en cada armónico, el 95% del tiempo tiene que estar por debajo de los límites de esta norma. Como ven, esta norma tiene límites según el número de armónicos, ¿ah? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no es necesario que esté el 100% del tiempo por debajo de los límites. Se admiten ciertas desviaciones, pero en el total del tiempo no puede superar más de un 5% de desviación, ¿ah? Bien. En la parte de huecos de tensión se utiliza otra norma. Acá yo les muestro, estas son medidas reales, son resultados de medidas reales, ¿no?, donde estamos viendo, por ejemplo, acá tenemos en el eje vertical el porcentaje de la tensión nominal y en el eje horizontal la duración del hueco, ¿ah? Y básicamente esta zona blanca es la que está como aceptable, o sea, cualquier evento que suceda en esta zona blanca es aceptable, ¿no? Quiere decir que puedo tener una variación, yo que sé, incluso hasta de un 500%, ¿no?, por acá. Ojo, huecos, perdón, y sobretensiones también, ¿no?, porque huecos serían hacia abajo y sobretensiones serían hacia arriba del 100%, ¿no? Pero todo depende de la duración, por eso, cuanto más grandes sean las amplitudes hacia arriba o hacia abajo, menores tienen que ser los tiempos, ¿no?
A medida que los tiempos se alargan, obviamente se aceptan menores variaciones. Acá tenemos en esta imagen que tenemos acá una medida real de una central que durante esos 7 días no presentó ningún evento, ven que incluso acá este equipo en particular dice acá la cantidad de eventos, 0 eventos. Y acá tenemos otro caso de otra central donde sí hubieron eventos, acá están marcados con puntitos incluso, en particular en este caso tenemos 11 eventos, esta central fracasó, tuvo algún problema. Obviamente hay que encontrar el origen de esos problemas, tratar de resolverlos y volver a hacer la medida. Acá no hay más remedio que volver a medir y volver a destinar otros 7 días más de medida. Algunos de los eventos, yo recogí algunos de esos puntitos para que ustedes vean qué cosas pueden llegar a verse, ¿no? Son cosas tan graves como esto. Ven acá las 3 sinusoides de tensión, ¿no? Obviamente están muy pegaditas porque justamente porque como los tiempos son largos, no tuve más remedio que comprimir la imagen. Vean esto es una cantidad bastante grande de ciclos donde teóricamente desapareció todo, ¿no? Esto es un hueco, más que un hueco, es una desaparición total, ¿no? Acá tenemos otro tipo de eventos. Ven que hay donde está la raya roja, este equipo en particular marca el inicio del evento, ¿no? Ven que incluso acá hay algunas, no sé si las 3 fases, sí, aparentemente las 3 fases sufrieron deformaciones. Algo pasó acá que hizo que estas sinusoides que venían bastante limpitas y perfectas, a partir de este momento hubo alguna distorsión y por lo que veo sigue por un buen tiempo, por lo menos en 2 de las 3 fases, ¿no? Acá hay otro ejemplo, ¿no? Donde hay acá también la raya roja es el inicio del evento. Algo pasó aquí que hizo que las tensiones se deformaran. Este duró bastante poco, apenas un ciclo nada más. Ven que enseguida vuelve a la normalidad. Pero bueno, todos estos eventos los equipos registradores los deben capturar, ¿no? Por eso es bastante exigente la instrumentación, ¿no? No es cualquier equipo que se puede usar y tiene que cumplir con las normas que mencionamos, ¿no? Otro de los ensayos que se hace es el de variación de tensión en el arranque, ¿no? Lo que acá describimos cómo se hace el ensayo, ¿no? Se miden las tensiones en las 3 fases, ¿no? Y se inicia el proceso de arranque de la central, ¿no? Se utiliza el SCADA, como mencionamos hoy, y se le dice a la central, ok, arranquen, ¿no? Insisto, esto no es ni abrir ni cerrar el disyuntor siempre está cerrado, la red está conectada al parque, lo que pasa es que los aerogeneradores están quietos, no están girando hasta que yo le doy la orden de arranque. Y entonces ahí empiezan a girar. Obviamente, una cosa que no dije, pero esto es claro, ¿no? Este ensayo en particular, si no hay viento, no se puede hacer. Un día que no haya viento, es imposible hacerlo, ¿no? Ese es otro de los problemas que también aparece durante los ensayos de una central, que uno no puede determinar a ciencia cierta qué día voy a tener el viento necesario como para poder hacer todos los ensayos. Nos ha pasado más de una vez de programaciones de ensayos que tienen que suspenderse porque el viento no da o no aparece, el que estaba previsto aparecer no sucedió, o empezamos a hacer ensayos y en la mitad del día cayó el viento, ¿no? Y bueno, esto sin viento no se puede hacer ensayos, ¿no? Bueno, esto se hace 5 veces y se calcula el porcentaje de variación entre la máxima tensión y registrada en el arranque y la tensión previa al arranque. Y también el transmisor, la empresa de transmisión, le pone límites, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos algunas gráficas, ¿no? Donde tenemos las tensiones, esto es previo al arranque, por acá en algún momento se le dio la orden de arranque y ven que la tensión tiene alguna variación, ¿no? Sube. Esto es una red de media tensión, ven que estamos hablando de unos cerca de los 18 kilovoltios, ¿no? De todas maneras, esto está muy ampliado, ¿no? Miren que el cero no está acá. Esto estamos hablando que cambió entre 17.700 a 17.900. Son 200 voltios en 18 kilovoltios, ¿no? Eso no está dentro de los márgenes, ¿no? Acá a mí se me ocurrió, en vez de mostrarles un único arranque, mostrarles los 5 arranques. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que se realizaban 5 veces? Bueno, acá tienen los 5 arranques, ¿no? Donde se ven las variaciones de tensión justamente previo al arranque y luego del arranque, ¿no? Otro de los ensayos es el que se llama como funcionalidad de cese de la energización. Entonces, ¿cómo se hace? La central tiene que estar generando, otra vez precisamos viento, ¿no? Se desconectan las 3 fases de la empresa de transmisión, o sea, la empresa de transmisión lo que hace es abre su disyuntor, ¿no? Directamente abre el disyuntor, ¿no? Y se verifica que el disyuntor de aislación de la central, el que es propio del generador, obviamente va a abrir también, porque va a detectar que no tiene tensión y va a abrir, ¿no? Pero acá en Uruguay por lo menos se exige que, aunque vuelva la tensión de la red, ¿no?
el de la central no puede volver a cerrarse en un plazo menor a 5 minutos. Es como una especie de, bueno, ok, dejemos, si la red se fue por algo habrá sido, algún defecto, algún transitorio, etc. Y no queremos que se nos vuelva a conectar todas las centrales de golpe juntas inmediatamente, porque capaz que todavía estamos en un tiempo de inestabilidad o debilidad de la red. Supongo que estos tiempos deben ser por eso, para esperar a que las redes se estabilicen nuevamente. Probablemente 5 minutos sea un poco mucho, un poco exagerado, pero bueno, eso es lo que se está exigiendo acá. Esto se resuelve muy fácilmente. Los proyectistas lo que hacen es poner alguna especie de bloqueo temporizado, cosa de que por más que haya una orden de cierre del disyuntor del generador, no se cierra. Es un temporizador. Hay otro ensayo que se hace que se llama el recierre monopolar. ¿En qué consiste este ensayo? Está la central generando de vuelta, conectada a la red, y el operador de la red, el transmisor, por ejemplo, lo que hace es abre una fase nada más, no desconecta las tres fases del disyuntor, sino que abre solo una de las fases, un polo de un disyuntor, durante 800 milisegundos. Y en esa situación la central debe poder mantenerse en servicio, o sea, tiene que poder aguantar esos 800 milisegundos generando sin sufrir ninguna salida de servicio. Acá tenemos las gráficas para que lo entiendan mejor. Tenemos acá en la gráfica de arriba las corrientes y en la gráfica de abajo las tensiones. Acá, como ven, tenemos 3 corrientes trifásicas perfectas. Acá tenemos las 3 tensiones trifásicas perfectas. Acá esta raya vertical es el momento en el cual el transmisor abre una de las fases de su disyuntor. Las tensiones, como ven, se mantienen las 3, porque obviamente una desapareció porque la red desapareció, porque se abrió un polo, pero en realidad el generador las tiene que mantener. Entonces, por eso las tensiones, esa tensión no cae a 0, sigue apareciendo. Obviamente se darán cuenta que acá la calidad de la tensión es horrible, ¿no? Está muy distorsionada, pero bueno, no importa. Acá lo que se exige es manténganse generando, no importa la calidad, pero manténganse esos 800 milisegundos generando. Si ven las corrientes, no, hay una de las 3 corrientes que obviamente desapareció porque al interrumpir el circuito no circula corriente, por eso nos quedamos solos con 2 corrientes. También ven que se producen cambios incluso en la amplitud, pero esto es aceptado. Lo que se pide es que se mantenga en funcionamiento y no salga de servicio durante 800 milisegundos. Y acá está el final de los 800 milisegundos, donde de vuelta se cierra el polo que estaba abierto. Ven, acá vuelven a aparecer las 3 corrientes, hay un transitorio de donde se acomoda el sistema trifásico, y acá de vuelta tenemos las 3 tensiones con deformaciones, pero otra vez vuelve a quedar todo sinusoide perfecto. En este caso en particular, esta central pasó perfectamente. En cuanto a las condiciones, este es otro ensayo, condiciones anormales de tensión. Esto en realidad, por más de que se considera como que es un ensayo de la central, si ustedes razonan un poquito se van a dar cuenta que acá lo que estamos ensayando es el relé de tensión que está instalado en la estación de transmisión. Porque esto, ¿quién se encarga de hacer esta protección? Es el relé de subtensión o sobretensión. Por eso digo, esto, si bien se toma como un ensayo de la central, en realidad no es específico de una central eólica. Esto es típico de cualquier estación de transmisión. ¿Cómo se prueba? Con una simple valija que ustedes ya deben conocer, de inyección secundaria de tensión, y la idea es inyectar tensiones que estén por fuera de los límites impuestos por el transmisor. Y directamente lo que se hace es tomar registro de, bueno, a qué valor de tensión, en qué tiempo actúan las protecciones. Obviamente este ensayo se realiza en las 3 fases. Lo mismo con frecuencia, y de vuelta, ¿quién se encarga de esto? Esto, si bien es un ensayo de la central, en definitiva el responsable de que esto funcione bien es el relé de frecuencia, el relé de subfrecuencia o sobrefrecuencia de la estación de transmisión. Lo mismo, y el ensayo se hace igual con el mismo equipamiento, es de vuelta la misma valija de inyección secundaria, salvo que acá en vez de variar tensiones, variamos las frecuencias. Luego tenemos, esto sí es un ensayo de la central, la central completa. Esto también tiene que haber viento para que se pueda realizar. Básicamente, por contrato, en el convenio de uso que yo les había mostrado hoy más temprano, se define una curva de potencia activa-reactiva. Y básicamente la prueba consiste en, bueno, perfecto, yo soy el dueño de la red, soy la empresa de transmisión o de distribución, y le voy a empezar a dar consignas a la central de forma que me recorra, básicamente que me recorra todo este contorno, ¿no? Si es capaz de recorrer este contorno, se asume que aquí adentro también se comporta bien. O sea, si lo llevamos a los límites y pasa bien, se asume que dentro también pasa bien.
Entonces, generalmente el ensayo se hace, llevémoslo a algunos puntos que estén ubicados sobre el contorno en la curva PQ, en el plano PQ, perdón, ¿ah? A ver qué pasa con ese control, el control de la central. ¿Es capaz de llevar a esos niveles de activa y reactiva? Bien, como les dije, los convenios de uso, estos han ido cambiando en el tiempo. Yo les mencioné, por ejemplo, ¿no?, que antes se hacía una medida de flicker y armónicos solo con aporte de central, no se tenía idea de cómo era la red en ese lugar, ¿no? En aquel momento se ponía un límite absoluto impuesto por la empresa, ¿no? Luego se agregaron medidas sin aporte de la central y se hacía la cuenta esa que ustedes vieron, que era una raíz, cúbica de una diferencia de dos valores, ¿no? Bien, esto todo en cuanto a ensayos. Ahora me gustaría mostrarles, estos sí son algunos de los inconvenientes que nosotros hemos encontrado a lo largo de los años en distintas implementaciones en parques eólicos. Más que nada porque nos pareció interesante de que vean las cosas que uno puede llegar a encontrarse y en lo posible, obviamente, tratar de evitar que se produzcan en el futuro. Por eso me pareció interesante compartirlos con ustedes, ¿no? Algunos les pueden parecer casos muy, muy ridículos, pero son todos ciertos. Acá no inventamos nada. Pueden haber cosas que llamen la atención y uno podría preguntarse, pero ¿cómo es posible que sucedan estas cosas? Bueno, suceden, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas típicas, en general pasa en cualquier obra, ¿no? Y en particular en el caso de una obra de una central eólica también, falta de coordinación de los trabajos, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado, ¿no?, que, por ejemplo, los dueños de las centrales están apurados en lograr las certificaciones de la central, porque no se olviden que cuanto antes estén certificados y autorizados, más temprano van a poder facturar, que es su negocio, vender energía, ¿no? Pero ¿qué pasa? Obviamente todas las medidas de calidad, ¿no?, se deben hacer con la central en régimen, ¿no? Cualquier cosa que interfiera con el funcionamiento en régimen de una central va a impactar en los resultados de calidad. Van a haber huecos, van a haber armónicos, etcétera, que en realidad normalmente no va a pasar. Esto sucede durante una obra, ¿no? Entonces, bueno, nos han pasado casos donde, por ejemplo, dejando... dejamos el registrador durante los 7 días y 7 días que se necesita, ¿ah? Pero justo un día tienen que hacer una obra en la subestación, entonces sacan de servicio la subestación, entonces por más que yo pueda seguir midiendo, no estoy midiendo nada, ¿no? O a veces cosas peores, por ejemplo, los registradores obviamente tienen que ser alimentados o por una UPS o por algo, porque no pueden dejar de registrar por más de que hayan eventos catastróficos, ¿no? Pero justamente la idea es medir a ver qué pasa, ¿no?, durante esos 14 días. Bueno, nos ha pasado a veces de que aún teniendo UPS, ¿no?, está bien, los cortes por trabajos durante la obra eran tan largos que la batería de la UPS se agotaba y terminábamos sin medir, ¿no? O incluso que no había ni siquiera alimentación segura porque todavía no se había montado todo el banco de baterías. O sea, son cosas que parecen ridículas, pero suceden, ¿no? Y es un poco las presiones de las obras y los apuros, ¿no? ¿Qué más? Inadecuación de las instalaciones, ¿no? Bueno, esto sí, uno podría entender que pase, aunque no debería pasar, ¿no? Pero muchas veces el ingeniero eléctrico que hace el proyecto de la instalación, no se le da el documento que habla sobre cuáles van a ser los ensayos de recepción, ¿no? Y por ejemplo, nos ha pasado, ¿no?, yo les dije hace un rato cuando les mostré una foto del registrador, que deberíamos tener accesibles borneras para poder medir, ¿no?, sin sacar la subestación, la central de servicio, ¿no? Pero nos ha pasado de encontrarnos, ¿no?, la ausencia de borneras, ¿no?, que sean seccionables o cortocircuitables, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer el ensayo? Y sí, se puede hacer igual. Lo que pasa es que tengo que sacar de servicio la central 2 veces, porque una vez para, sin corriente y sin tensión, poder conectar al registrador, luego volvemos a poner en marcha la central, lo dejamos 14 días, ¿no? Y luego hay que volver a sacar la central de servicio para desconectar el equipo y recoger los datos. Y aparte que esto, bueno, se corre el riesgo de que haya errores en conexiones temporales, porque en realidad esto no estaba previsto en proyecto, tenemos que ver dónde nos podemos conectar, etcétera, etcétera, y podemos correr riesgos, cometer errores en esa conexión, y al final estropeamos 14 días de medida, ¿no? Y eso es tiempo, y el tiempo tiene un costo, ¿no? Algunos ejemplos de borneras, bueno, en este caso son todas borneras seccionables, cortocircuitables, o sea,
de mayor o de mayor o menor calidad, pero bueno, esto es lo que se pide básicamente, ¿no? Que uno pueda colgarse en la parte de medida sin tener que sacar de servicio nada. Por ejemplo, acá estos son conductores que van hacia el equipo registrador. Y como ven, simplemente hay que usar morneras cortocircuitables, seccionables, etcétera, y uno no saca de servicio nada, ¿no? Bien, esto es un ejemplo nomás que yo desarmé una bornera para que se entienda bien lo de que sea seccionable, ¿no? Para que en realidad normalmente esto no se ve, esta yo la desarmé a propósito, ¿no? Tiempo excesivo entre ensayos, este es otro problema que también siempre originado por presiones en los plazos, ¿no? Porque quieren entrar, quieren ahorrar, los dueños de las obras estas generalmente quieren ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible porque implica dinero, ¿no? Por ejemplo, como yo les dije que hay que medir 7 días sin central y 7 días con aporte de la central, ¿no? Entonces, a veces nos ha pasado que en el apuro los dueños dicen, vengan ya a medir los 7 días que corresponden al flicker o armónicos cuando no hay central generando. Porque total, yo todavía estoy en obra, no estoy generando, aprovechemos y vayamos midiendo. Perfecto, se puede hacer, es cierto, porque en realidad, como no va a inyectar nada a la central, no tiene por qué estar funcionando, ¿no? Pero bueno, está. Ok, se puede hacer la medida. Pero supónganse que después la obra se atrasó, hubieron problemas, no sé qué, y en vez de medir los siguientes 7 días, la segunda campaña de medición, inmediatamente, pasa tiempo, mucho tiempo. Nosotros registramos un caso donde pasaron 6 meses entre una medida y otra. ¿Qué pasó en el medio? Se midió en la primera campaña de medición de calidad de energía, se midió un determinado nivel de flique y armónico. Será la referencia que después se iba a tomar para hacer la diferencia entre los dos valores. 6 meses después se fue a medir, ahí ya estaba la central generando, se hizo la cuenta y dio mal. Pero ¿qué pasó? En realidad investigamos un poquito y el problema fue que en el medio, en esos 6 meses, apareció otra central eólica en las cercanías, muy cercana a esta otra. Entonces, en realidad, el nivel básico, en realidad, perdón, lo que yo estaba midiendo en la segunda campaña de medición era el nivel básico que ya teníamos de la red, el que se midió 6 meses atrás, el aporte de la central que yo estaba midiendo, más el aporte de la otra central que estaba cerca. Por eso dio un valor tan alto. Claro, lo que pasa es que si uno no sabe, empieza a decir, bueno, acá tenemos problemas en esta central, cuando en realidad el problema no fue en la central. Por eso no se puede hacer ensayo, por más que queramos ahorrar tiempo, hay veces que no se puede. ¿Qué más tenemos? Bueno, falta de previsión de trabajos también. Este es un típico un típico problema, perdón, de falta de coordinación en las obras. Nos pasó una vez también, por ejemplo, que íbamos a medir, en este caso era un parque eólico bastante grande, tan grande era que tenía 3 transformadores elevadores en transmisión, en vez de tener uno solo, tenía 3. Entonces, cuando bien energizaron el primero, nos pidieron que hiciéramos las medidas de calidad, ¿no? Y cuando empezábamos a medir, decían, pero miren que vienen los técnicos de la fábrica de los transformadores para ponerlos en servicio, hacer las pruebas, etcétera, justo en la semana que ustedes están midiendo. ¿Es posible eso? Y miren, la verdad, posible es, pero yo qué sé, las pruebas de energización, desenergización, todo lo que puedan hacer durante esos 7 días de registro, si yo tengo otros 2 transformadores al lado que los estoy poniendo y sacando de servicio a cada rato, y yo no sé si eso tiene impacto o no. Entonces, bueno, al final eso tuvo aumento en los costos, en los plazos, porque el técnico generalmente viene del exterior. Estas transformadoras no se fabrican acá en mi país, se traen del exterior y generalmente los fabricantes mandan un técnico especialista desde la fábrica hasta el destino. Obviamente hay que pagar viáticos, etcétera. Todo esto son problemas. Parece mentira que pasen estas cosas, pero suceden. Bueno, esto fue un caso grave, ¿no? Incumplimiento con los requerimientos. Yo les mencioné hace un ratito de los ensayos de tipo. Bueno, tenemos un caso donde los ensayos de tipo estaban equivocados. O sea, en realidad correspondían a un modelo de aerogenerador que no era el que se instaló finalmente. Esto obviamente tuvo impactos en la autorización de la central, porque, a ver, si a mí me presentan ensayo de tipo del modelo A y finalmente cuando termina la obra veo que está el modelo B instalado, es como que no tuviera el ensayo de tipo. Bueno, tiene una cantidad de consecuencias que todo es dinero perdido esto. Bueno, en este caso en particular nos pidieron que se hiciera algo lo más parecido posible a un ensayo de tipo en campo, que obviamente tiene sus complicaciones, porque el ensayo de tipo generalmente se hace en laboratorio en condiciones controladas. En campo eso no es tan fácil. Pero bueno,
fue un desafío interesante. Se hicieron medidas durante 6 meses, porque hay una norma específica para hacer los ensayos de tipo, ¿no? No la medida de campo de la central, sino los ensayos de tipo, ¿no? Y bueno, fue necesario medir durante 6 meses, con una frecuencia de muestreo bastante más elevada que lo que habíamos hablado acá, que eran unas ventanas de integración de 10 minutos. Acá se habla de 200 milisegundos nada más. Imagínense la cantidad de datos que se generan, ¿no? Lo que implica bajar esos datos, porque acá estamos hablando de muchísimos datos que quedan en la memoria del equipo, más todos los tiempos de análisis de esos datos y los procesos estadísticos, ¿no? Este trabajo en total llevó unos 6 meses. Imagínense un atraso de 6 meses en la puesta en servicio de una central, ¿no? Otro caso, ¿no? Falta de información en proyectos, por ejemplo, el recierre monopolar, que no es compatible con la protección de subtensión. A veces quien hace la ingeniería de protecciones no sabe que se le va a someter la central a este ensayo, ¿no? Entonces fíjense que el recierre monopolar es el que vimos recién. Abre la transmisora, me abre un polo, ¿no? Eso en el relé de subtensión lo va a ver como una caída de tensión en uno de los polos. Entonces vamos a dar una orden de apertura. ¿Qué pasa? Los 800 milisegundos que tiene que soportar la central no soporta ni 20 milisegundos, que debe ser más o menos lo que demora un disparo de un relé, ¿no? ¿Por qué? Porque quien hizo la ingeniería de protecciones no sabía que se tenía que hacer un ensayo de recierre monopolar, ¿no? De todas maneras, eso se arregla muy fácil, se reconfigura el relé ese y listo, ¿no? Pero bueno, eso genera atrasos siempre, ¿no? Porque el día que se prevé hacer el ensayo, resulta que no funciona. Y obviamente, generalmente los actores involucrados, los inspectores de la empresa de energía eléctrica, lo que dicen, bueno, me voy, avísenme cuando esté solucionado y volvemos. Y de vuelta hay que generar coordinaciones, etcétera, etcétera. Todos son atrasos y todo es dinero, ¿no? Otra vez nos pasó también, por ejemplo, hubo una falta de previsión en una instalación en particular, ¿no? Donde tampoco se ve que quien hizo el proyecto eléctrico no sabía que se hacían ensayos de recepción, ¿no? Y no teníamos un circuito de medida, ¿no? Entonces las medidas nuestras de calidad no tuvimos más remedio que hacerlas en el circuito de protección, o sea, todas las borneras de corriente y tensión, pero que alimentaban a los relés de protección de la central, no a la parte de medida. Y esto trae un problema. Acá estoy corriendo el riesgo de provocar una salida de servicio de la central, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tocando borneras de tensión y de corriente que van a parar a relés. Entonces, cualquier cosa que yo cometa un error en esa conexión y desconexión de mi registrador, un relé puede interpretarlo como una falla y lo primero que hace es dar una orden de apertura. Cuando eso normalmente debería hacerse en un circuito de medida, ¿no? De protección. Bueno, en definitiva, en este caso particular nos pasó que sacamos una central de servicio, ¿no? Lo cual implicó prácticamente 3 horas de restablecimiento, de demora en el restablecimiento, porque aparte, como les dije, no había nadie en la central, esto se manejaba a 15.000 kilómetros de distancia y no era tan sencillo como hacerlo ahí localmente, ¿no? Bien, esos son algunos de los problemas que encontramos, desde el punto de vista eléctrico, obviamente, ¿no? Ni que hablar de que pueda haber muchísimos problemas en la parte civil, etcétera, etcétera, pero bueno, no es nuestra especialidad, nosotros somos eléctricos, ¿no? Y ahora, bueno, ya en la parte final de la charla, me gustaba mostrarles una serie de fotos, porque no siempre es fácil acceder a una central eólica en su etapa de construcción, ¿ah? Por eso me pareció interesante agregarles este capítulo de fotos. Simplemente acá vamos a ver fotos de distintas cosas, ¿no? No solo eléctrico, ¿no? Esto es una base de un aerogenerador en proceso de armado. ¿Ven? Nosotros que capaz que somos eléctricos nos llama la atención esto. Probablemente para un ingeniero civil esto no sea llamativo, pero para un ingeniero eléctrico es impresionante la cantidad de hierro que se utiliza y obviamente la cantidad de hormigón, ¿no? Lo cual es razonable, pero no se olviden que estos son máquinas que pesan unas cuantas toneladas y están ubicadas a 80, 100 metros de altura, más la acción del viento y las palas en su giro, ¿no? Bueno, aquí ven en el armado de toda la parte metálica, hierros, antes del llenado con hormigón, ¿no? Aquí, bueno, acá ya hay una etapa un poquito más avanzada, ¿no? Incluso ven acá, estas chapas que están acá son los moldes, ¿no? Porque para acelerar los trabajos de llenado de hormigón y todo, se trabaja con moldes. Así, primero que salen todos iguales, todas las bases de los aerogeneradores salen exactamente iguales, y otra que reduce muchísimo los tiempos de hormigonado, ¿no? Entonces se utilizan moldes metálicos, ¿no? Que se ponen, se llenan, y una vez que fraguó el hormigón, se retiran y se pasa a otros. Acá ya está retirado los moldes, ¿ven? Ya está la parte de hormigón pronta, ¿no?
Vamos a seguir mirando. Aquí tiene toda la parte de fijación mecánica. Acá es donde viene la torre. Ven la cantidad de bulones que tiene para montar, para mantener la torre en su lugar. Esto es lo que realmente hace gran parte de los esfuerzos, lo recibe esta parte, ¿no? Aquí tenemos otras imágenes de lo mismo. Bueno, aquí ven las conexiones de tierra de la malla, incluso acá ven la soldadura entre dos conductores de cobre que se cruzan, ¿no? Acá ven que asoman incluso algunas cañerías por donde van a entrar los cables de potencia al aerogenerador, ¿no? Acá está la parte interior, ¿no? Esto en definitiva luego va a estar en el subsuelo, vendría a ser del aerogenerador, ¿no? Ven acá las puestas a tierra, todos estos chicotes que ven acá, que aparecen, estos conductores, son de cobre desnudo, y es lo que después va a terminar conectando a la malla que está abajo, ¿no? No se ve, ¿no? La torre metálica, ¿no? Bueno, esto fue un desastre que pasó una vez. Se estaba haciendo todo un tendido de cables, ¿no? Pero bueno, se ve que el trabajo no dio el tiempo para terminarlo, hubo una tormenta en la noche y al otro día cuando se volvió, la tormenta había lavado todo, ¿no? Ven que esto está totalmente corrido de lugar, las protecciones, las señalizaciones, todo corrido. Y esto, bueno, incluso acá hubo un desmoronamiento. ¿Qué pasa con esto? Los riesgos que se corren acá es que se dañe la cubierta de los cables de media tensión, que son bastante sensibles, ¿no? Esto seguramente genera luego, a largo plazo, un problema en el cable de media tensión, ¿no? Bueno, algunas imágenes justamente de partes del aerogenerador que se van armando de a pedazos en el lugar, ¿no? Esto implica el uso de grandes grúas, ¿no? Que aparte también tienen un costo bastante elevado, ¿no? Porque aparte de las grúas, a uno le cobran desde el momento que sale de su base hasta que vuelve a la base, porque incluso en el viaje la grúa está indisponible, ¿no? O sea que al cliente final se le cobra todo, cada minuto, ¿no? Acá ven las torres cómo se van armando por tramos. Esto también depende de los fabricantes, pero generalmente tienen 3 o 4 tramos, ¿no? Y simplemente se van montando uno arriba de otro y se van abulonando. Acá ven las uniones, ¿no? Acá pueden ver también un primer tramo y los otros dos en el piso todavía, ¿no? El transporte de las palas, ¿tá? Esto es el elemento más grande que se transporta por rutas, ¿tá? Es toda una ingeniería, ¿tá? Realmente transportar estas cosas no es fácil, ¿tá? Por los largos involucrados, ¿tá? Sobre todo cuando en una ruta tenemos curvas o rotondas bastante cerradas, ¿no? Generalmente estos transportes, estos tipo chatas, que no sé cómo le llaman ustedes, pero acá les decimos chatas, que van tiradas por los camiones, ¿no? E incluso tienen en las ruedas de atrás, tienen dirección también, cosa que puedan orientarse para facilitar el giro, ¿no? Sobre todo en curvas muy cerradas. Si fuera fijo estas ruedas de acá atrás, si fueran fijas, no les permitiría dar curvas, ¿no? Esto es el subsuelo que yo les había comentado, pero acá ya está puesto una parte de la torre, ¿ven? Acá ya se ve la parte metálica, o sea, acá ya estamos en el subsuelo, ¿no? ¿Ven? Incluso acá ya están tendidos los cables de potencia, ¿no? Estos son ductos, ¿no? Que se meten dentro de la tierra y van a la parte de la subestación, ¿no? Algunas imágenes con la torre vista hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Donde ven, creo que algo de esto ya vimos ayer, ¿no? Es la escalera por donde se sube, el ascensor, en esta foto de la derecha, ven acá esto rojo es el ascensor para subir y bajar, ¿no? Los cables, ven acá todos los cables que suben, de potencia y de control también, ¿no? Acá se ve la interconexión física, ¿no? Entre el aerogenerador y la subestación, que aún acá todavía no está construida, ¿no? Pero ven ya estos manojos de ductos donde por ahí adentro se van a tender los cables de potencia, ¿no? Para conectarlo al transformador elevador que va a venir acá, ¿no? Acá ya está la subestación, este es otro caso distinto, ven, esta es la subestación y aquí ven los cables de potencia que van o vienen desde el aerogenerador a la subestación. Aquí adentro está transformador elevador, celdas de media tensión, etc. Estos cables más finos son la fibra óptica y acá este cable desnudo es el cable de tierra, ¿no? Obviamente todo esto después va tapado, ¿no? Esto se ve ahora porque estamos en medio de una obra, pero todo esto después se tapa, ¿no? Con el material, la tierra, etcétera, y en realidad uno no ve nada después. Una vez que queda terminado, ve césped precioso y divino, ¿no? Esto es la malla para la fundación de la subestación, ¿no? Que viene bien pegada a la torre, ¿no? A la fundación de la torre.
Esta es la sala de celdas, donde yo les dije ayer, ¿se acuerdan? Que vienen los distintos ramales de las distintas sectores de la central eólica y se conectan cada una a un disyuntor y después hay una barra de 30 y de aquí sale en otra celda la conexión al transformador elevador que termina inyectando la energía a la red de alta tensión, ¿no? Y esto ya lo vimos un poquito hace un ratito, ¿no? Los famosos cofres frontera, donde aquí están todas las borneras, y está de un lado el generador y del otro lado está la empresa de energía eléctrica, ¿no? Esto por eso se llama, nosotros aquí le llamamos cofre frontera, no sé cómo le llaman ustedes, pero bueno, esto es lo que contractualmente divide, ¿no? Las instalaciones de el generador del transmisor o distribuidor, ¿no? Y acá tenemos de vuelta un registrador donde se están haciendo las medidas de calidad de energía, ¿no? Creo que sí, esto es todo. Creo que andamos bien en tiempo y me parece que hasta está bueno porque vamos a tener muchas preguntas, ¿no? Israel. Sí, Jorge, sí, sí, esta es la última diapositiva, estamos muy bien. Eh, Agradecerte por la presentación, por todas las fotos que has mostrado. Invitamos a todos a, por favor, formular las distintas preguntas. Quedan unas preguntas que se formularon el día de ayer y Si que querés, Jorge, eso te iba a decir, Israel. Si querés, empiezo leyendo las de ayer, ¿no? por Así favor, le Jorge, damos después, tiempo. Ah, está, y te doy tiempo a ti también para que vayas organizando las que fueron surgiendo hoy, ¿eh? perfecto, Jorge. Y también, como Va, dijimos, entre medio vamos a pedir si alguien quiere hacer alguna colación o alguna acotación al tema o alguna pregunta y que quiera hacer uso del micrófono, le vamos a dar la respectiva habilitación. perfecto. Bueno, voy a empezar con algunas de las preguntas de ayer, ¿sí? Alguien preguntaba, por ejemplo, ¿cuál es el costo de operación y mantenimiento por megavatio? En realidad, el valor absoluto va a depender mucho de cada lugar, ¿no? Cada país. La mano de obra tiene un costo distinto según cada país, ¿está? Pero lo que sí les puedo dar como dato interesante es que del 2009 hasta ahora, digamos en unos 10 años, ¿está? Ha bajado un 70% el costo, ¿ah? O sea que es algo que tuvo una reducción sensible de costo, ¿ah? Lo que hay también, eso estaría bueno si les interesa que lo busquen, en la página del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hay un informe de 200 y pico de páginas, por eso le digo que está bueno si les interesa, ¿ah? Que hace un análisis económico incluso y con proyecciones de futuro, ¿ah? De todo lo que son las energías renovables, ¿ah? Y fue publicado en diciembre del 2019. Yo los invito a que entren en la página web del BID y lo busquen, ¿ah? Y si no, bueno, cualquier cosa nosotros lo tenemos, se lo podemos hacer llegar, pero está bueno al que le interesa toda la parte de costos, etcétera, etcétera, y incluso hoy le digo, ya tiene predicciones hacia el futuro más o menos, así que es una buena fuente de información, me parece, ¿no? Aparte, supongo que si está hecho por el Banco Interamericano de Desarrollo, debería ser bastante sólido, ¿no? Bien, otra de las preguntas nos decían, en Latinoamérica, ¿cuáles son los países con mejores condiciones para construir generadores eólicos? Esto depende mucho, obviamente, de las condiciones de viento en cada lugar, pero los datos dan, por ejemplo, que desde el 2010 hasta ahora, ¿no? O sea, en los últimos 10 años, ¿no? Esa capacidad de generación eólica se ha triplicado en la región, ¿no? O sea que se dan cuenta que en 10 años se multiplicó por 3. Hay un crecimiento casi que, podríamos decir, exponencial, ¿no? Los países donde mayor crecimiento o actividad, si quieren llamarlo, han resultado, o se ha observado es en México casi un 9%, en Argentina un 6% y en Brasil un 5%. Sin embargo, esto es muy dinámico. También sabemos muy bien que en Chile también hay una muy pujante industria de renovables, y creo que en Colombia también. O sea que estos números cambian mucho, ¿no? Pero básicamente esos son más o menos los números aproximados como para que tengan una idea, ¿no? Hay otra pregunta por aquí, esta es más técnica, dice, ¿qué tipo de generadores de corriente alterna se utilizan? ¿Son sincrónicas o asincrónicas? En realidad se utilizan los dos, pero sin duda las máquinas asincrónicas son por lejos la mayoría de las que se utilizan, ¿no?
Bien, acá hay otra pregunta que en realidad no me di cuenta que ya la respondimos hoy, pero bueno, para regular la potencia reactiva hacia la red, ¿se realiza en cada unidad generadora o lo realizan desde la subestación? Real lo vimos hoy. Desde el punto de vista del transmisor, el transmisor le manda un comando a la central en su total, ¿no? O sea que la consigna la recibe la subestación. Después lo que pasa es que cada una de estas empresas, de estos fabricantes de aerogeneradores, tendrá su algoritmo para decidir cómo maneja cada uno de los generadores individualmente para lograr la consigna final de la central, ¿no? Lo que importa desde el punto de vista de la red es la central en un todo, no cada unidad generadora en forma independiente. A ver qué otra pregunta tenemos. Bueno, diferencias entre offshore y onshore. A ver, desde el punto de vista técnico, en realidad son los dos aerogeneradores. Lo que pasa es que uno tiene mayores complicaciones porque es offshore, ¿no? Porque hay que hay que traer la energía de allí hasta acá, las fundaciones son distintas y hay agua en el medio, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, dejando de lado eso que parece bastante obvio, quería aportarles algunos valores. Por ejemplo, las cifras más nuevas que yo encontré son del 2018, probablemente haya algo más nuevo, pero bueno, igual sirve para tener una idea, ¿no? Las onshore, o sea, en tierra, ¿ah? En el 2018 a nivel global representaron más o menos unos 570 gigavatios, ¿ah? Mientras que la offshore apenas 23 gigavatios. Estamos hablando que es un 5% más o menos contra un 95%. De todas maneras, el potencial de energía eólica offshore es muy grande, ¿no? O sea que creo que es un tema más de precios que es lo que lo ha frenado, pero esto a medida que vaya bajando, no cabe duda que va a crecer bastante más la offshore que la onshore, ¿no? Aparte de otra cosa, generalmente, si bien son renovables, ¿está? Energías verdes y todo lo que quieran, siempre tienen un impacto, ya sea sonoro, la sombra que proyectan, el ruido, y generalmente estas centrales eólicas a nadie les gusta tenerlas cerca de sus viviendas, ¿ah? Por eso la offshore, desde ese punto de vista, desde el punto de vista ambiental y por respeto a la gente y a la fauna, etcétera, bueno, parece lo más indicado, pero hay un tema de costo, ¿ah? ¿Qué más tenemos? ¿Qué impactos pueden tener la ubicación de instalaciones de explotación minera cercanas a proyectos eólicos? Impactos, sinceramente, no lo sé, pero lo que sí se ve y se ve en las noticias cada día más, ¿ah? De que justamente la industria minera es una de las grandes candidatas a impulsar el uso de renovables. Y es básicamente por un tema de costos. Por eso digo, supongo que la parte de impacto de otro tipo es muy menor frente a la reducción de costos, ¿no? Porque por algo la industria minera está empujando fuertemente a utilizar centrales de energías renovables, ¿no? Otra pregunta, alguien pregunta si se pueden hacer aerogeneradores de más de 3 palas. En realidad hay un tema, yo de esto no sé mucho, pero sí lo he leído en algún momento, que en realidad se prefieren siempre cantidades impares de palas por un tema de estabilidad, ¿no? Aparentemente 2 o 4 palas no es bueno, ¿no? Y sin embargo 3 es el estándar más conocido, más difundido, ¿no? Tiempo de vida otra pregunta, tiempo de vida de los aerogeneradores, más o menos unos 20 años, ¿no? Obviamente la tendencia con el tiempo es que cada vez sea mayor, ¿no? Pero hoy se puede decir que básicamente se puede esperar una vida útil de unos 20 años, ¿sí? Otra pregunta tenía que ver con las velocidades de vientos. Esto también depende de cada tecnología, etcétera, pero los aerogeneradores pueden funcionar a partir de los más o menos unos 3-4 metros por segundo de velocidad de viento hasta velocidades tan altas como unos 25 metros por segundo, más o menos, ¿no? Insisto, son valores más o menos que dependerán de cada diseño, cada modelo, etcétera, etcétera, ¿no? Nos quedan un par de preguntitas más. ¿Cuáles son las fallas más comunes? Sin duda mecánicas, ¿no? Quédense tranquilos que una central de generación eólica difícilmente tenga problemas eléctricos, ¿no? Y dentro de las mecánicas, las que tienen mayor incidencia son los rodamientos, ¿no? Básicamente un 70% más o menos de las fallas son debidas a rodamientos, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Hasta qué potencia es recomendable utilizar el generador de inducción de doble alimentación en un aerogenerador? Lo estándar que se ve normalmente es de 2 a 3 megavatios. Ahora, si ustedes miran sobre todo esas
esa prensa que habla sobre los últimos avances tecnológicos, ya se está hablando de aerogeneradores de 8 y 10 megavatios, ¿no? Cosas bastante más grandes, ¿no? Pero lo estándar es que las unidades anden entre los 2 o 3 megavatios, ¿no? Acá hay una pregunta que en realidad tiene más que ver con el aceite de los transformadores. ¿Ah? ¿Cuál es la problemática de los transformadores en aceite, en turbinas eólicas, dado que no se incluyen en la norma de análisis de gases disueltos? Es cierto, algo mencionamos, no en este curso, pero creo que el curso pasado, cuando hablamos de transformadores, o en algún otro, no recuerdo, pero es cierto, la última versión de norma de análisis de aceite, de gases disueltos en aceite, dice que no se puede aplicar a el caso de transformadores elevadores a pie de aerogeneradores, ¿no? La verdad, el porqué de lo que está pasando no se sabe, ¿no? Se está investigando, pero lo que sí se nota es una elevada producción de gases y básicamente hidrógeno, ¿no? Y los niveles son muy superiores a lo que uno está acostumbrado a ver en un común transformador de distribución, ¿no? Bueno, Israel, esas eran las preguntas que tenía de ayer. Hay otras que ni las leí porque ya fueron respondidas en lo que dijimos hoy. ¿Ah? Por ejemplo, Sí, si existen normas IEC, hoy vimos una lista grande de normas, no solo IEC, sino IEEE también. Por eso no las leí todas porque ya están respondidas la mayoría. ¿Ah? sí, Jorge, muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Como dijimos, vamos a dar la oportunidad a las personas que quieran levantar la mano en la plataforma. El señor Antonio Padilla ha levantado la mano, entonces no sé si está listo porque le vamos a dejar hablar. Señor Padilla, ¿está por ahí? ¿Aló, señor Padilla? Bueno, al parecer está teniendo problemas. Si logramos hacer que su micrófono funcione, con Y si gusto. no, y si no, que lo escriba por chat, si no puede, ¿no? Sí, 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 por Sí, supuesto. Adelante. listo. Sigamos con las consultas que han llegado. Eh, Buenas tardes. ¿Podría comentarnos las técnicas actuales para mejorar la confiabilidad de un parque eólico, como son el uso de las baterías? Creo que esto lo comentaste ayer, Jorge, pero Ayer estamos... hablamos, sí, pero podemos igual decir algo. En realidad no es que aumente, no es que aumenta nada de la central eólica, ¿no? Simplemente lo que hace es aprovechar el exceso de energía que puede haber cuando tenemos demasiado viento y poco consumo, ¿no? Es simplemente eso, es tratar de aprovechar al máximo la generación de energía disponible, porque si no, si no tuviéramos almacenamiento, la otra opción que nos queda es, por más que haya viento, y tengo que apagar la central, porque no tengo dónde. O sea, la energía eléctrica es la única que no se puede acumular, salvo en baterías, ¿no? O bueno, si somos un poco más amplios de cabeza, podemos decir que en un lago, en una represa hidroeléctrica, estamos acumulando energía eléctrica, ¿no? Es cierto. Pero sí, es cada vez más común, ¿no? Pensar en que asociado a un parque eólico puedo tener un gran sistema de almacenamiento con baterías, ¿no? Porque es como que se complementa uno con otro. No es que mejore la eficiencia de nada, es que son un muy buen complemento, eso sí. Sí, bueno, ahí haciendo algunos comentarios. Como tú dijiste, Jorge, el tema del agua en un reservorio puede ser una forma de acumular Sí, energía. Hay un proyecto incluso, interesante claro, hay un incluso, proyecto interesante del norte de Chile que se llama ajá. que usa justamente el tema de los recursos naturales que no son utilizados o que no se pueden inyectar a la red para bombear un sistema de, valga la redundancia, bombas que llegan a un reservorio, ¿no? Es lo que iba a decir, sí. También es otra forma de acumular energía, aprovechando cuando hay exceso de viento, lo utilizo para acumularlo en forma de agua, digamos, ¿no? Bombeo agua hacia arriba, digamos. Sí, sí. Bueno, sigamos adelante. ¿Cuánto tiempo toma la construcción de un parque eólico en promedio? 1 año y medio, 2 años más o menos. Sí, sí. Completo, ¿no? Desde el inicio, desde que se pisa el terreno por primera vez hasta que está inyectando energía. 1 año y medio, 2 años. No, es muy difícil hacerlo en menos tiempo. Ojo, depende del tamaño, ¿no? Estamos hablando, acá en Uruguay los parques eólicos son todos más o menos del entorno de los 50, mínimo 50 megavatios, ¿no? Hay más grandes que llegan a los 160, 170 megavatios. Pero más o menos todos andan entre 1 año y medio, 2 años. Listo. Buenas tardes.
En las centrales eólicas siempre se instalan capacitores para el arranque de los aerogeneradores. ¿Podría indicarnos para una central de 80 megawatts cuánto debe ser aproximadamente este banco? En realidad, en la central, por lo menos en las centrales eólicas que yo he visto acá en mi país, no hay un solo condensador. No se utilizan condensadores para nada. No se precisan condensadores para arrancar la central ni nada, ¿no? De todas formas, vamos a tomar el dato. En algún diseño sí hemos visto algún capacitor acá en Bolivia, Sí, pero como puede dice ser. Jorge, no hemos ahondado más en el tema. No, acá ya te digo, la tecnología que se ha usado, y ojo que no toda es la misma tecnología porque han pasado muchos años, entonces hemos tenido variación de modelos, pero en realidad en ninguno de los casos que se instalaron acá utilizan nada, ningún banco de condensadores, para nada. Bueno, queda en el tintero, Sí, Jorge. sí, Habría sí, que sí. ahondar un poco más en el asunto. De los registros de falla que mostró, se ve que hay fallas externas que comprometen la operación de la central eólica. Entonces, para evitar la salida de la central en este tipo de fallas, ¿qué tipo de control mínimo deben tener los aerogeneradores? En realidad, ante una falla externa, salvo la prueba esa del rescierre monopolar, que es de 800 milisegundos, siempre se le pide a la central que salga. No le piden nada, no le piden que se quede, ni exigir los aerogeneradores, ni nada. La inmediata acción, siempre que se vaya de los parámetros normales, es abrir el disyuntor y sacar la central de servicio. Siempre. Acá por lo menos el criterio es ese. Yo no sé en otros lugares, pero acá se prefiere por las dudas, saquemos todo de servicio. Listo. ¿Es recomendable en un futuro también promover el desarrollo de microturbinas de eje vertical? Yo he visto algunas, sinceramente, creo que son para potencias más chicas y no sé realmente no sé cuál es el grado de avance. Lo que pasa es que, a ver, una cosa es lo que uno puede ver en información que anda por ahí, por todos lados. Pueden ser pruebas interesantes y todo, pero a nivel de explotación y que realmente sea, no se olviden que esto es un negocio, ¿no? Y que realmente esto sirva para que el proyecto dé dinero. Creo que falta mucho todavía para eso. Capaz que termina siendo una buena solución, pero hoy no es así. Hoy generalmente lo que se utiliza son eje horizontal y tres palas, ¿no? Y si ustedes recorren, generalmente la gran mayoría de los parques eólicos en el mundo son de eje horizontal y tres palas, no ni siquiera dos o una, ¿no? Estamos hablando siempre, el modelo danés, ¿cómo se le llama? El modelo danés, ¿no? No se olviden que Dinamarca es uno de los líderes en generación eólica. El modelo danés es ese, eje horizontal y tres palas. Sí, y en realidad estas turbinas de eje vertical son más difundidas en generación distribuida, pero en casas, ¿no? O sea, que se realizan directamente en las casas o a pequeña escala. Como dijo Jorge, todo tiene que ver con el tema económico. Incluso hay algunas pruebas de este tipo de turbinas en algunas autopistas donde se utiliza el viento que producen los distintos coches al ir a gran velocidad, pero todo esto está a nivel investigativo y no está económicamente explotable, ¿no? Una vez que se verifique que esto es económicamente explotable, puede pasar a una etapa de consumo masivo. Sí, aparte probablemente tenga que ver con lo que tú dijiste, probablemente tenga que ver con el rango de potencia, ¿no? Capaz que para potencias chicas, uso residencial, etcétera, o como tú dijiste, en una ruta para, no sé, alimentar la iluminación o la cartelería, capaz que son bárbaras, funcionan bárbaras, ocupan muy poco lugar, no sé, hasta pueden ser más eficientes, ¿no? Pero para potencias grandes, de grandes parques, el estándar internacional es el modelo danés, ¿no? Como les dije, eje horizontal y tres palas. No hay mucha diferencia respecto a ese modelo. Sí, muchas gracias. ¿Cuándo un aerogenerador adquiere su máxima eficiencia? Es toda una ciencia esa, y esto es muy misterioso porque justamente eso es lo que los grandes fabricantes de aerogeneradores en el mundo guardan como secreto prácticamente de Estado para ellos, ¿no? Porque eso es lo que los hace exitosos en el negocio. A ver, hay diseñadores muy sofisticados de aerogeneradores, ¿no? Que
el tema aerodinámico para ellos es muy importante. Bueno, no se olviden que acá estamos hablando de viento, obviamente que tiene que haber fenómenos aerodinámicos, ¿no? Y el diseño de la forma de la pala es toda una ciencia, ¿no? Te requiere una especialización muy importante. Es más, yo he visto algunos fabricantes de aerogeneradores que incluso acá en mi país, cuando han hecho ampliaciones de algunos parques eólicos, el solo hecho de que hayan pasado de repente 2, 3 años entre la obra original y la ampliación, ya hizo que la forma de la pala cambiara, porque ellos avanzaron en sus diseños, y la eficiencia aumenta. Y ojo, miren que aunque le llame la atención, un punto de aumento en la eficiencia para ellos ya es un éxito tremendo, ¿no? Uno puede decir, nada más que un punto. Sí, pero eso se aprovecha. Por eso digo, acá tenemos casos de algún parque que, siendo el mismo fabricante incluso, mira que no es que se cambió de fabricante, porque uno puede decir, bueno, de una marca a otra sí puede haber grandes diferencias de eficiencia, ¿no? No, pero el mismo fabricante con diferencia de 2, 3 años introdujo mejoras en el diseño de la pala, la forma de la pala, de tal forma que aumentaba la eficiencia, ¿no? Poco, pero aumentaba. Y obviamente ni dudaron en usarla, ¿no? Porque también lleva un tema económico, Jorge. Un punto multiplicado por el tiempo que generas más es plata. Sin duda, por eso yo siempre insistí ayer y hoy, ¿no? A cada rato, si bien nosotros somos ingenieros y nos encanta la técnica, no se olviden que esto es un negocio, esto es dinero, ¿ah? Y entonces acá podemos ser muy creativos, pero todo aquello que lo único que van a probarle a uno en una obra de estas es todo aquello que mejore la eficiencia y los ingresos del dueño, nada más. Todo lo demás puede ser muy lindo y precioso, pero si no genera dinero, no camina. Sí, sí. Si no es económicamente explotable, no camina. Buenas tardes. ¿Cómo se ve el tema de regulación de frecuencia en centrales eólicas? Gracias. Bueno, algo dijimos hace un ratito cuando veíamos justamente las pruebas que se hacen para verificar el comportamiento, ¿no? En realidad, las centrales eólicas no se utilizan para, no sé si la pregunta apunta a que son las que imponen la frecuencia, no, en realidad toman frecuencia de la red y no se pueden apartar en más o menos la tablita que vimos hace la gráfica que vimos hoy más temprano de la frecuencia nominal, ¿no? No, son tomadores de frecuencia generalmente, ¿no? Salvo que trabajaran en isla, pero como acá está prohibido que trabajen en isla, tampoco hay temas de frecuencia. No importa mucho, la verdad que eso no. Simplemente tienen que respetar la gráfica esa que mostramos hoy y cualquier evento que se aleje por más tiempo del permitido de lo que está dibujado ahí, tienen que salir. Salen de servicio directamente. Listo. Buenas tardes. Usted habló mucho de dueños, clientes y los tiempos perdidos. Por lo tanto, mi pregunta es que si es rentable un parque eólico en Perú. Y Jorge, Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? que se habló de mucho de los dueños, los clientes y los tiempos perdidos. Entonces, hace una pregunta si es rentable un parque eólico en el Perú. Bueno, en Perú desconozco cuáles son las realidades. Le puedo decir lo que pasó acá, ¿no? Acá lo que ha pasado es que, a ver, es un negocio que depende fuertemente del viento, ¿tá? Y como el viento, bueno, tiene cierto grado de incertidumbre, uno basa un negocio en predicciones de tiempo, ¿tá? Y se hacen estudios, se hacen mediciones de tiempo, se utiliza software muy sofisticado para poder predecir, ¿tá? Pero después es una especie de lotería, ¿no? Si yo predije que iba a tener un viento de 12 metros por segundo durante X cantidad de tiempo y después resulta que no fue 12, fue 10, y bueno, no perdí plata, pero perdí de ganar, ¿no? Acá la realidad en Uruguay es que en 2018, 2019, creo, hubo una menor cantidad de viento del que se había previsto, ¿no? Y si bien no perdieron plata, ¿no? El negocio siguió siendo positivo, pero no se ganó todo lo que se pensaba ganar, ¿no? Porque la predicción de viento en el proyecto era superior a lo que realmente sucedió. De todas maneras, insisto, no perdieron plata, pero ¿qué es lo que hacen los inversores en estos casos? Bueno, ok, tengo un año malo y bajo, no sé,
bajo las inversiones, si pensaba hacer alguna mejora, no la hago, espero a recuperar un poco el dinero cuando venga más viento, o empiezo a recortar mantenimiento, que eso ya es grave, pero bueno, acá no ha pasado eso de cortar mantenimiento, ¿no? Pero sí, bueno, mejoras de repente las dejan para más adelante. De todas maneras, insisto, acá no sé de nadie que se haya fundido. Nadie perdió dinero, ¿no? Ganar, ganan, pero capaz que no ganaron todo lo que hubieran deseado ganar, ¿no? De todas maneras, creo que poner la plata en el banco es menos negocio que tenerla invertida en un parque eólico. Acá por lo menos los números dan que es mejor invertirla en un parque eólico que tenerla guardada en el banco. Bueno, sigamos avanzando. Nos quedan unos cuantos minutos, Jorge. Entonces, es probable que quedemos con algunas preguntas en el tintero. ¿Con qué frecuencia se debe realizar el mantenimiento de un aerogenerador? Bien, acá hay que distinguir entre lo que son mantenimiento eléctrico y mecánico porque son muy distintos, ¿no? Yo en algún momento creo que lo mencioné hoy, ¿no? Quien manda acá es el mantenimiento mecánico, no el eléctrico. Es difícil que haya que hacer una parada por problemas eléctricos, ¿no? Generalmente el que manda es el mantenimiento mecánico, ¿no? Y eso depende, a ver, esto como es mecánica, en realidad no depende tanto de tiempo, sino de horas de funcionamiento, ¿no? Como en el auto, tantos kilómetros tengo que hacer, bueno, esto es igual, a tantas horas de funcionamiento, ¿no? Tengo que hacer algún mantenimiento en los rodamientos, lubricación, etcétera, etcétera. Lo que sí se aprovecha normalmente, para no hacer cortes a propósito, cuando se hace un mantenimiento mecánico, ¿no? Ya se aprovecha y se hace un mantenimiento rutinario, ¿no? Estamos hablando de que no hay falla, ¿no? Un mantenimiento rutinario eléctrico, ¿no? Porque como les dije, es muy difícil que se haga una parada de la central para hacer mantenimiento eléctrico. Generalmente no manda el mantenimiento eléctrico, lo que manda es el mantenimiento mecánico, ¿no? Distinto es cuando hay que hacer mantenimientos correctivos, ¿no? Correctivos es cuando se produce un daño, ¿no? Y ahí sí, no hay más remedio que pararlo y hacerlo cuanto antes, porque la pérdida de dinero por no generar es muy grande, ¿no? Normalmente las reparaciones, no los mantenimientos regulares, ¿no? Las reparaciones cuando algo se rompen y se deciden hacer en forma urgente, porque donde uno deje pasar 2, 3, 4 días, dependiendo, claro, del daño, ¿no? Es mucho más lo que se pierde por no generar que lo que sale la reparación en sí, ¿no? Pero de todas maneras, a ver, por ejemplo, hemos visto fallas que son las más graves desde todo punto de vista, porque son muy costosas de reparar y porque aparte implican mucho tiempo que está fuera de servicio un aerogenerador, es cuando se rompen palas, ¿no? La rotura de palas, y no es algo que uno podría decir, no pasa nunca. No, acá hemos visto palas rotas, sobre todo por caída de rayos, ¿no? Y está, una pala rota, obviamente ese aerogenerador no funciona y por mucho tiempo, ¿no? Al principio acá, por ejemplo, ni siquiera había palas de repuesto, había que esperar que llegara una pala de fábrica, imagínense todo el tiempo sin generar, ¿no? Hoy ya no, hoy ya algunos de estas empresas han aprendido que les conviene tener una o dos palas de repuesto, aparte les sirve para cualquiera de sus aerogeneradores, pero de todas maneras un cambio de pala es mucho dinero, ¿eh? No sé, $500,000, $1,000,000 solo por tiempo y grúas. Bueno, no se olviden que también se precisan las grandes grúas, ¿no? Para subir todo hasta allá arriba. Estamos hablando de montos de reparación grandes ahí. Listo. Para la construcción de un parque eólico para medir la velocidad del viento, ¿qué instrumento es el más adecuado? Sí, bien. En realidad, previo las medidas de viento se hacen para seleccionar los mejores lugares, ¿no? Porque como les dije recién en una o dos preguntas anteriores, la viabilidad del proyecto desde el punto de vista económico depende del viento, ¿no? Entonces, hay todo un negocio, hay empresas que se dedican exclusivamente a evaluar sitios, ¿no? Y la experiencia de esa gente se basa en mediciones de viento y otra cantidad de cosas, porque también hay que ver la logística, por ejemplo, para mover equipos, ¿no? No se olviden que hay que hay que transportar mucho equipamiento durante la obra o previo a la obra, la caminería, el acceso a la red pública, ¿no? O sea, hay mucha cosa que influye en la decisión de dónde pongo una central eólica. Pero la medición de viento es algo muy importante, ¿no? Porque justamente es mi insumo, es mi combustible.
Normalmente lo que se utilizan, yo insisto, en esto yo no soy muy especialista, pero conozco empresas cuyo negocio es exclusivamente ¿ah? Y capaz que ni siquiera lo hacen a pedido. Hay muchas empresas que lo que hacen es, empiezan a medir en donde los mejores lugares que a ellos les parece que puede haber viento, y después salen a ofrecer los proyectos. Dicen, mira, este lugar yo ya lo medí y tenemos un viento garantizado de tantos metros por segundo. Su negocio es medir viento, y si se animan a dar un pasito más de vender aparte del proyecto, el lugar, ¿no? También lo hacen, ¿no? Pero normalmente utilizan anemómetros, ¿no? Que se miden incluso a distintas alturas, ¿no? Porque en principio uno no sabe cuál es la altura a la cual me conviene poner el aerogenerador, ¿no? Eso va a depender del lugar, ¿no? Por eso las columnas estas, las torres de los aerogeneradores pueden ser de distintas alturas, ¿no? Y el largo de las palas puede ser de distintas alturas. ¿Y de qué depende eso? De cómo es el perfil de vientos en la vertical, ¿no? Por eso las mediciones de viento se hacen a distintas alturas, porque yo a priori no sé si tengo mejor viento a 10 metros de altura que a 100 o al revés, ¿no? Entonces se ponen varios anemómetros, ¿no? Y se dejan registrando vientos durante por lo menos 6 meses, es lo recomendable, ¿no? En realidad sería ideal dejarlo un año, porque un año es la variación estacional que tenemos en cualquier parte del planeta, ¿no? Pero bueno, nunca hay tanto tiempo disponible para hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos 6 meses sería lo ideal, justamente para considerar también posibles variaciones del viento por cuestiones de estaciones, ¿no? Pero sí, es básicamente eso, son anemómetros con buena capacidad de memoria, o si no tienen buena capacidad de memoria, por lo menos que sí sean que tengan la posibilidad de conexión remota, cosa que uno desde una oficina pueda bajar los datos y empezar a estudiarlo, no bien los tenga, ¿no? No es necesario bajar el anemómetro para bajar los datos. Listo. Nos quedan 5 minutos, Jorge, y creo que logramos terminar las últimas 3 preguntas que entraron. Bueno, bien, bien. El sacar de servicio las centrales eólicas ante fallas externas, dependiendo de su potencia y su ubicación, podría ocasionar oscilaciones en la frecuencia. Y en Uruguay, si es que optan por sacar de servicio las eólicas, deben ser porque el tamaño no es tan grande comparado con la potencia de su sistema eléctrico. Es así, tal cual, sí, exactamente, sí, sí. Las centrales eólicas acá yo les dije, andan más o menos entre 50 megavatios y 150 o 170 megavatios, ¿no? Y generalmente, sí, es preferible sacarlas, ¿no? Porque la estabilidad del sistema, capaz que sí, se ve afectado por la salida de servicio, eso, pero el defecto de la línea que origina que tengamos que sacar en un parque eólico de servicio es más importante que mantener o no la central eólica, ¿no? Sí, sí, es un poco por eso. Siguiente pregunta. Hola Jorge, en cuanto al mantenimiento preventivo, ¿cómo está definidas las frecuencias considerando los diferentes componentes importantes de la central eólica? Creo que esta ya viene respondida por la anterior Sí, consulta. sí, sí, salvo que el anterior, no, lo dije, sí, lo de los tiempos, en realidad no es un tiempo fijo, sino más bien las horas de uso, ¿no? Sí, Porque además, porque es mecánico, digo, nada más. y la recomendación de cada fabricante, ¿no? Hay fabricantes y fabricantes. Sí, sí, sin duda. Bueno, uno ha visto de todo un poco, ¿no? Costumbres desde las buenas hasta las muy buenas, para no decir de las malas a las buenas, ¿no? Desde las buenas hasta las muy buenas, ¿no? Hay de todo un poco, sí, sí, de todo un poco. Uno ve cosas que, bueno, llaman la atención a veces, por buenas o por no tan buenas. Listo, a ver. Eh, ¿Sería recomendable el uso de bancos de baterías para asegurar la potencia firme? De vuelta, creo que esto ya lo mencionamos hoy temprano, ¿no? En realidad, más lo dije ayer también, ¿no? La eólica no es firme, acuérdense que no es firme por lo menos a corto plazo, ¿no? Y lo de los bancos de baterías tiene que ver más que nada con el aprovechamiento del exceso de energía, nada más, ¿no? No es un tema ni de eficiencia, ni de potencia firme, ni de nada. Es como todo ingeniero que tratamos de no gastar inútilmente. Bueno, si tenemos viento nos da lástima no usarlo, es básicamente eso, ¿no? Pero, a ver, capaz que para nuestros países eso todavía es muy caro, ¿no? Yo he visto, sí, grandes bancos de baterías en instalaciones en Estados Unidos, ¿no? Donde prácticamente son autosuficientes totalmente, ¿no? Una instalación que tiene su generación solar, generación eólica, y encima tiene bancos de batería de megavatios, estamos hablando, ¿no? No baterías chicas, megavatios. Y me acuerdo un caso donde nos mencionaban que ellos prácticamente
podían estar 300, de los 365 días del año, no sé, 363 desconectados totalmente de la red pública. Pero bueno, hay inversiones ahí atrás, ¿no? Es mucho dinero. Probablemente para nuestros países, capaz que todavía nos falta un poquito para eso, ¿no? Sí, sí, en realidad, como tú dices, es mucho el tema de la realidad de cada país, el uso que se le va a dar y los diferentes sistemas de almacenaje de energía, ¿no? Hablábamos el tema de rebombeo y demás. La última pregunta, bueno, la última pregunta viene en función a esto, la estamos respondiendo también en este momento. Y ya esta es la última pregunta. ¿Qué software son los más utilizados para el modelamiento de una central eólica? Bueno, a ver, lo que pasa que no puedo ser muy imparcial acá, Israel. Sí, hay Yo varios. no, pero vamos a tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Hay varios, es cierto, sí. En realidad, yo decía que no puedo ser muy imparcial porque nosotros somos usuarios de ETAP, ¿no? Es un software de origen, bueno, la casa matriz está en Estados Unidos, ¿no? Que permite no solo la parte renovable, sino que en realidad es una herramienta de ingeniería que permite simular muchas instalaciones y en distintas condiciones y tensiones, ¿no? Pero sí en particular se puede usar para renovables en general, porque es también fotovoltaica y solar, pero también tengo que reconocer que hay otras marcas, ¿no? No puedo dejar de mencionar que no son los únicos, ¿no? Yo por lo que pasa es que soy usuario de ETAP, ¿no? Pero hay otras marcas, ¿no? Y a ver, vamos a ser sinceros, Israel, ¿no? Son todos, hablando de determinado nivel para arriba, a ver, la diferencia entre uno y otro yo creo que es más la comodidad del uso, cómo se sienta una persona, ¿no? Si le resulta cómodo usar, sí o no, yo qué sé. Yo puedo dar nombres y no se me enojen, por favor, ¿no? A ver, yo he usado alguna vez para probar el PCS de Siemens, ¿no? Y lo he comparado con ETAP. Y yo qué sé, hay gente que se siente muy cómoda con el PCS y a mí no me gusta. Y sin embargo, si uno los compara, mira los resultados y dan los resultados casi idénticos. No sé, Israel, si vos tenés la misma experiencia, pero es Claro, muy difícil. y en realidad depende mucho de cuáles son los objetivos de ingenieriles que uno va a tener, como dice, Claro, la claro. experiencia que uno va a tener en cuanto al uso del software, qué software son qué software uno prefiere y hasta dónde va a llegar su estudio, ¿no? Porque si uno va a hacer estudios muy simples, capaz una herramienta más simple incluso es suficiente, ¿no? Sí, yo lo que digo, a ver, todos estos software están certificados incluso, ¿no? Hay normas que permiten la certificación de software, aunque parezca mentira, porque nosotros somos muy de la potencia y los miles de voltios, pero el software también se certifica. Y todos estos software están certificados. ¿Eso qué quiere decir? Que bajo las mismas condiciones y el mismo modelo, no importa cuál software yo use, los resultados van a diferir muy poco uno de otro, ¿no? O sea que el motor de cálculo, ¿no?, está muy refinado en cualquiera de estos software. Lo que yo digo, que en definitiva no deja de ser una cuestión de preferencia, es cuán amigable resulta un software, cómo me siento yo más cómodo trabajando con este o con este otro software. Insisto, a mí me pasa con el ETAP, que me resulta muy cómodo y fácil de usar, y sin embargo tengo colegas míos, conocidos, amigos míos de acá, que se sienten muy cómodos con el PCS. Y yo he usado el PCS y para mí es durísimo, pero bueno, es una cuestión de gustos, es una Entre cuestión de gustos no hay gustos. nada escrito, Jorge. Por eso. A ver, lo que quiero que se quede tranquilo el colega es que si cualquiera sea el software que utilice de estos, ¿no va a tener problemas, ¿no? Están certificados, es más, tenemos información de estudios que se han hecho de simulaciones, se toma un mismo modelo y se simulan con distintos software. Y las diferencias en los cálculos, a ver, desde el punto de vista real, no se olviden que una cosa es un modelo, otra cosa es lo que pasa en la realidad. Son resultados idénticos. Entonces digo, yo creo que apuntaría más a la comodidad. Y lo otro que dice Israel, que también es cierto, es, bueno, ¿qué voy a hacer con el software? ¿Ah? ¿Me voy a dedicar a hacer, no sé, diseño de malla de tierra? Bueno, no compremos un super software, compro de repente un software muy barato que lo único que hace es malla de tierra. Ahora, si me voy a empezar a estudiar estabilidad dinámica, voy a empezar a modelar un parque eólico, una central solar, quiero ver qué pasa con transitorios, qué pasa con un cortocircuito, o sea, flujos de carga, por ejemplo, ¿verdad?, que lo hablamos ayer al principio, y bueno, ya no puedo usar un software para cada cosa, ahí ya creo que se vuelve más conveniente
usar estos software de mucho mayor nivel, como ETAP, PCS, y hay otros más, D-Silent, no sé, podemos mencionar varios, ¿no? Que son más herramientas, yo más que nada le digo, para mí son herramientas de ingeniería, ¿no? Pero todo depende de lo que uno quiera hacer. Y insisto, la selección va a depender de si yo me siento cómodo o no usando este software. Una de las cosas que yo puedo decir a favor de ETAP, y disculpen que tenga un poco la camiseta puesta, es que la curva de aprendizaje es muy corta, ¿no? Es muy corta. Se aprende muy fácilmente en muy poco tiempo. Listo, Jorge. Bueno, ahí quedó una pregunta que acaba de entrar, pero ya el tiempo no se nos da. A ver, sería la última. En Perú hay solo 4 parques eólicos que aportan 239 megawatts al sistema eléctrico. Pregunto si el Uruguay es líder en la región con su potencial de 600 parques eólicos. Creo que sí, y no lo quiero decir sintiéndome demasiado orgulloso por ser uruguayo, pero a ver, yo sé que a nivel latinoamericano fuimos de los primeros que picamos en punta, ¿ah? Y bueno, fue una decisión del gobierno en su momento, que a mi entender creo que fue muy acertada. Y la verdad fue originado no porque hayamos sido unos genios, sino que nos vimos obligados por la realidad. Tuvimos unas épocas de sequías tremendas. No sé si ustedes conocen o conocen la matriz energética de Uruguay de aquella época, donde teníamos 80% hidráulico y 20% térmico, más o menos. ¿Tá? Pero ¿qué pasó? Ese 80% hidráulico un día desapareció. Tuvimos un par de años de sequías tremendas y el parque térmico no alcanzaba para suministrar la demanda, ¿no? El hidráulico sí, pero siempre y cuando haya agua, ¿no? Entonces eso hizo, bueno, está, ok, dejémonos de cosas, de cosas raras, de pruritos, y ahí fue que se liberó, por ejemplo, el mercado de la generación para que aparecieran los privados, porque el Estado no podía invertir, ¿no? Y ahí, la verdad, nos vino bárbaro, porque, bueno, aparecieron muchísimos interesados. Hoy, ya a esta altura, no sé cuántos miles de megavatios tenemos instalados, pero hay días que el Uruguay se mantiene solo por renovables. No solo eso, sino que exporta en grandes cantidades a Argentina y Brasil, porque aparte tenemos dos conexiones muy fuertes con nuestros vecinos, y hay meses enteros que de repente estamos solo sobre renovables e incluso exportando, ¿no? Por eso digo, yo creo que fue una muy buena jugada. Lo que sí es cierto, eso sí es cierto, que seguramente en cualquier otro país de Latinoamérica nos va a pasar, ¿no? Porque somos un país chico y nuestro potencial también depende del área. Entonces ya crecer acá en Uruguay es un poco difícil. Y sí, ya prácticamente como que estamos al tope de la capacidad por el área, porque somos un país chiquito. Por eso yo estoy seguro que nos van a pasar rápidamente cualquiera de los demás países de Latinoamérica. Simplemente creo que fuimos chiquitos y rápidos en arrancar primero, nada más, pero ya nos alcanzaron todos. Bueno, Jorge, con eso terminamos la presentación. Te agradecemos por todos los conocimientos y las experiencias que has volcado en la misma. Agradecemos al capítulo de Potencia del Perú y al Colegio de Ingenieros. Y bueno, tus palabras de cierre, y también les damos la palabra a los organizadores para que hagan el cierre de estas exposiciones, ¿no? Para nosotros ha sido un gusto poder ayudarlos en realidad poder volcar un poco los cursos que hemos estado desarrollando en este último periodo, ¿no? Sí, simplemente confirmar tus palabras, Israel. La verdad nos sentimos muy honrados. Nos gusta compartir experiencias. Como tú bien dijiste, esto no es una clase académica, ni mucho menos, simplemente aprovechar y compartir con todos las experiencias, ¿no? Y generalmente nos pasa, ¿no? Que es un ida y vuelta, ¿no? Muchas veces también aprendemos de ustedes, ¿no? Con las preguntas, con las participaciones. Así que la verdad me siento muy contento y bueno, agradecido. Muchas gracias, ingeniero Jorge e ingeniero Israel, por dar solución a las interrogantes de nuestros participantes. Agradecer a Teide Electric y una vez más reiterar nuestro agradecimiento al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima, al capítulo de Ingeniería Eléctrica y a su presidente, el ingeniero José Luis Torres, y a todos por su participación en este importante seminario internacional. Los invitamos a la próxima charla el día jueves 23 de julio, que se transmitirá a través de la plataforma de Teide Electric. El tema es mantenimiento y pruebas de interruptores de alta tensión a las 4 p.m. Los esperamos y doy pase al ingeniero Jorge e ingeniero Israel para que nos den sus palabras de despedida.
Bueno, muy bien. Simplemente agradecer también a los organizadores que nos hayan dado todas estas oportunidades. Ya hace creo que 3 semanas que estamos hablando con ustedes, gracias a nuestros colegas de Perú. Así que eternamente agradecidos, y a la audiencia también, esperemos que les haya servido de algo. Y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad y estamos como siempre a la orden. Cuídense y traten de sacarle el jugo a esta situación de pandemia. Nosotros tratamos siempre de trabajar y estudiar y compartir experiencias, aprovechando lo poco bueno que puede tener esta situación, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, desearles que se cuiden y que estamos siempre a la orden. Israel, todo tuyo. Muchísimas gracias, Jorge. Ya para terminar, agradecer a nuestros colegas del Perú, desearles siempre lo mejor, que se cuiden, como tú dijiste. Agradecemos el gesto loable del colegio. Realmente es algo importante el tema de apoyar. Esperemos que con estas ponencias que hemos dado las últimas semanas hayamos apoyado en algo. Agradecerles a todas las personas que han hecho posible esta seguidilla de cursos. Agradecerte a ti, Jorge, por toda la experiencia y bueno, esperemos que pronto terminemos esta coyuntura y podamos disfrutar de estar todos juntos de nuevo, ¿no? Un fuerte abrazo a todos desde Bolivia, un saludo fuerte y un saludo también a Uruguay, Jorge. Gracias a todos también. Muchas gracias. Buenas tardes.